Iba a ser bastantes copias todavía. Hay una serie de textos bíblicos que voy a compartir que que nos va a dar una base para tener una buena respuesta a la actitud o la enseñanza antitrinitaria dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos entonces a iniciar. Número 1. ¿Cómo evitar una disidencia en cualquier área? No solamente, ¿verdad?, antitrinitaria, puede ser cualquiera una de nuestras creencias, incluyendo el sábado o el santuario. Saben, las disidencias no han sido, it's not a surprise, no es una sorpresa, ha sucedido anteriormente. Nosotros sabemos muy bien que a lo largo de los años tiene la tendencia a suceder. Nos ha sucedido con diferentes enseñanzas, diferentes creencias, y esta no es la excepción. Esta tarde quiero compartir con ustedes una base. Número 1 es el estudio de la palabra de Dios. Okay, the basis is the word of God. Okay, quiero comenzar con esto. Para evitar una disidencia necesitamos comenzar con la palabra de Dios, fundamentarnos en la Biblia y solamente en ella. Esa es la primera y la última autoridad. Amén. That's what we're going to use. Number 2. ¿Cómo evitar una disidencia? Quiero leer este versículo que dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta, ¿qué dice? Correctamente la palabra de verdad. Amén. No son opiniones, no son, ¿verdad?, comentarios que alguien dijo esto o lo que sea. No, necesitamos una base bíblica. Así está escrito. It is written. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Así que, número 2, y voy a ir brincándome un poquito. Necesitamos también, para evitar una disidencia dentro de nuestra iglesia, en relación al Espíritu Santo y cualquier otro tema, necesitamos también el respaldo de la historia denominacional. ¿Hemos enfrentado esta crisis anteriormente? ¿Have we? Puede ser de cualquiera de nuestras creencias. Nosotros tenemos que ver la historia. Tenemos que ver si la iglesia ha lidiado con este problema anteriormente. Así que vamos a usar para este tema de la disidencia antitrinitaria, vamos a usar la historia denominacional. Hay bastante que nosotros podemos aprender de ella. Y una de las preguntas, one of the questions that we have is, ¿qué creían los pioneros adventistas? What did they believe, right? Ahora, esto nos ayuda a nosotros, no como autoridad final. La autoridad principal y final es la palabra de Dios. Pero esto nos ayuda a nosotros a tener un contexto de que nuestra iglesia, quizá en el pasado, enfrentaron estos mismos desafíos. Así que esa es una de las preguntas que tenemos que hacer y respaldarnos con nuestra historia denominacional. Y número 3, para evitar una disidencia antitrinitaria, hay una recomendación que la encontré y vamos a compartirla con ustedes. La encontré en una tesis doctoral de Andrews University. ¿Okay? Y ustedes lo tienen allí en su handout. La tesis doctoral se escribió en el 2017 y es una tesis que lleva como título Programa para confrontar la disidencia antitrinitaria en la Asociación Central Amazonas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un proyecto doctoral fue escrito específicamente para un área, para las Amazonas allá en Brasil. Pero la metodología que se utilizó para poder evitar una disidencia antitrinitaria es aplicable a todos los campos habidos y por haber de la iglesia. Y esta tesis la voy a compartir con ustedes, las recomendaciones, la investigación, porque no solamente
es una teoría, sino ya se ha puesto en práctica. Una vez más, alguien tomó el tiempo de escribirla. Alguien graduó del nivel doctoral habiendo hecho esta aplicación para evitar una disidencia antitrinitaria, y me gustó la recomendación, así que la traigo a ustedes esta tarde. A continuación van a ver un video. You're going to watch a video. Los que ustedes van a ver en este video es la actitud antitrinitaria. Una vez que esa enseñanza, esa creencia de la deidad que la iglesia adventista tiene, una vez que esta enseñanza ahora iba en contra de lo que la iglesia adventista cree y enseña, una vez que tomó raíz, ustedes van a ver a continuación la quema de los libros, The Burning of the Books, de Elena G. de White. La actitud que ustedes van a ver a continuación es la actitud antitrinitaria. And what you're about to watch no son personas que de allá, de algún lugar, ¿verdad?, aislado. No. The people that are burning the books were church members. Eran miembros de nuestra iglesia ahí en Los Ángeles. Se fueron de Los Ángeles y fueron a Guatemala, y allá llevaron esta enseñanza y allá quemaron estos libros. Lo que ustedes van a ver son personas que nosotros conocimos. Esa fue mi iglesia, yo era el pastor de jóvenes allí. Sus hijos jóvenes, miembros de iglesia que hacían vigilias, eran activos en el ministerio de oración, maestros de escuela sabática, estaban ellos involucrados en los grupos pequeños. These are people, estas eran personas que estaban activas dentro de la iglesia adventista local allá en Los Ángeles. Y entonces ahora ustedes van a ver a continuación lo que ellos hicieron. Vamos a ver este video. Let's see. There it is. Vamos a subir el volumen un poquito. Vamos a quemar el poquito del libro que tenemos. Esto es puro material escrito de Elena de White, el himnario adventista, El conflicto de los siglos, y muchos libros más van a la basura. Aquí no tenemos mucho porque tenemos compartido. Enséñalo de nuevo. Tenemos compartido Poniéndolo así. tenemos compartido los materiales. Unos los tenemos en México, otros en Guatemala. Aquí en Guatemala Creo que el bass está un poquito muy alto. There you go. ahí es donde más vamos a quemar. Aquí está todo el material. Estos libros son de Libros. manera, son diabólicos, son del diablo. Ya no queremos tener cosas del Vamos a ver diablo. qué libro es. Testimonio para la iglesia, ¿viste? Entonces estos vamos a Camino a Cristo. Ese es el ejemplo de disidencia antitrinitaria, negando todo lo que ellos creyeron por muchos Tiene un años. poquito de gasolina. ¿Qué más libros? El deseado de todos los siglos. Yo este libro no lo había visto hasta ahora. Hechos de los Apóstoles. Ya. Son puros libros. El Camino a Cristo. Ustedes van a ¿Cuántos libros van ahí? Profeta del tiempo. Los de la También a la basura. plagas. Échale fuego, no. Ya que le eche fuego porque sí. Quiero que escuchen bien lo que dicen y ahí revelan sus razones también. Alfa y Omega. Y también esto los voy a echar ahí. La hermana Es Leonor. escrito de la señora esa profeta de Satanás. De Tiene. Elena de White, hay mucho escrito de Elena de White y pues no podemos tener tampoco libros que aunque sean de usted, hermano Cristian. Por eso hasta hoy vengo a comprender yo por qué el error que Cristo no vino. Hasta hoy vengo a comprender dónde estuvo el desvío o dónde estuvo la equivocación.
sino que el Señor le da siempre luz a sus hijos, y hasta hoy vine a entender que si nosotros nos medio extraviamos de la verdad, fue porque Elena nos extravió por tantos escritos que teníamos. Y desde Kisri para acá, usted ya no ocupó Elena de White, y mire, está saliendo la luz verdadera. Así es de que estamos aquí sacando toda la basura. Mire el volcán que hay aquí, todavía falta más en México. En Los Ángeles, California también, que ir a quemar. Sí. Ahí que se le va a echar fuego. Ya le echaste un poquito más ahí de gasolina. Ahí está Elena. Acá ahí se quema el niño. Ahí se fueron todos los escritos de esta señora que estaba en contra de la palabra de Dios. Que desvió al pueblo adventista y también nos estaba desviando a nosotros por tantos escritos que agarramos, pero gracias a Dios somos liberados de eso. Y la verdad va llegando, va aumentando. Porque el Señor en realidad está liberando a su pueblo de todas estas maldades. Todos los libros están ahí. No queremos saber más de los escritos de esta señora. Ahí está también el himnario adventista, para que lo vean ustedes. Ahí se está quemando. Aquí está también a la basura, al fuego. Como dijo el profeta, al fuego. Hoy es de acabar con todo para no tener más equivocación de una profeta trina. Ahí porque quiero... el Señor Jesús dice que cuando hizo los cielos y la tierra, dice que hizo la lumbrera mayor, que es el sol, y la luna lumbrera menor. Ahí no dice que hay 7 lunas, estaba siempre en contra. Así es de que desde aquí pues estamos mandando este video para que vean, hermanos, que son solo dos, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo es mismo Jesucristo. Y el bautismo es en el nombre de Jesús. Y ella dice que es en el nombre del trío celestial. Ahí es a donde nosotros pudimos entender ahorita. Muy bien. Allí hay un ejemplo de lo que es una disidencia antitrinitaria. Hermanos de iglesia de aquí de Los Ángeles que absorbieron esta falsa enseñanza antitrinitaria y terminaron saliéndose de la iglesia, terminaron quemando los libros de Elena G. de White, terminaron fuera de la iglesia. Y escucharon ustedes una cosa que él dijo, que era una profeta trina, una profeta trinitaria. O sea que ellos se fueron en contra la enseñanza antitrinitaria, ¿ok? Termina arrematando con la iglesia y también, ¿verdad?, con la luz menor, con el espíritu de profecía. Entonces, ellos, por esta enseñanza, terminaron haciendo esto. Y yo los conozco, el hermano Talva, Pida, y la hermana Leonor, miembros activos de la iglesia allí en Los Ángeles. Entonces, ¿cómo cayeron ellos en esta enseñanza? No sé si ustedes han escuchado de este hombre, Cristian Silva. ¿Alguien ha escuchado de él? ¿No? Ok. Qué bueno, hermanos. Cristian Silva es un ejemplo. Hay un documento que se escribió que documentó el pastor Dreyer, documentó varias influencias antitrinitarias de la iglesia adventista, especialmente en el habla hispana, y cómo éstas estaban llegando a la iglesia y cómo varios estaban escuchando estas enseñanzas. Uno de ellos es Cristian Silva, de este grupo que se llama La Verdad Eterna. Ellos siguieron a Cristian. Él es antitrinitario. Y él, en su enseñanza antitrinitaria, llegó al punto de decir que Elena G. de White era una profetisa falsa,
o que era, ¿verdad?, una persona que estaba completamente perdida y que había que desechar los escritos de ella. Él comentó lo siguiente para fundamentarse él en su enseñanza. Lo tenía en Keynote, pero en la transformación de PowerPoint se deshizo esto. Dice la verdad eterna: nosotros creemos en el Espíritu de Dios, es decir, en el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Las partes subrayadas: el poder no es literalmente una persona, sino una ¿qué? Energía. Por lo tanto, la Biblia enseña bien claro que el Espíritu Santo es la energía o poder de Dios y no una tercera persona divina. La doctrina iglesiera de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina es totalmente falsa y antibíblica. Y esa fue la enseñanza que ellos absorbieron allí en la iglesia de Los Ángeles. Continúa diciendo, no voy a leer todo, nomás algunas de las partes subrayadas. Dijo: nosotros creemos que esta energía o poder de Dios es personificada en la Biblia, pero sin ser literalmente una persona. Esa fue la enseñanza que él compartió con estos hermanos, y estos hermanos comenzaron a compartirlo dentro de la iglesia, y todos, 30, 40 personas, terminaron quemando los libros, terminaron saliéndose de la iglesia. En resumen, nomás tomé uno de estos ministerios porque con este es el que tuvimos experiencia. Hay como 5 o 6 ministerios que están viniendo a las iglesias, pero en resumen, esto fue lo que la enseñanza de ellos se resume en cuatro partes. Número 1, no Trinidad, solo Dios y el Hijo. El Espíritu Santo es una fuerza. La fe de los pioneros adventistas era antitrinitaria, dicen ellos, hasta 1931. Ellos utilizan la historia denominacional para poder argumentar, y muchos hermanos, los que lo escuchan con evidencias, caen en esta trampa. Y número 4, Elena G. de White era una falsa profeta porque ella creía en la Trinidad. Así que este es un resumen de los que creen en el Espíritu Santo, que es una fuerza, no es una persona. Se asemejan mucho a los testigos de Jehová, ¿correcto? Casi igual. Ahora, él cometió, entonces fue aún más. Él profetizó a este grupo y el grupo se deshizo. Una vez que él profetizó que Jesús vendría para octubre del 2011. Y entonces él puso ahí el 15 de Tishri, que es el 15 de octubre de 2011, que iba a venir Jesús. Y me acuerdo que estos hermanos de la iglesia allá en Los Ángeles se prepararon para ese día. Y entonces, ¿qué sucedió? Lo que ya era obvio, Jesús no vino, he didn't come. Así que Cristian de este ministerio comenzó a soltar varias noticias o varios escritos. Dijo: la prueba comenzó el 15 de Tishri, o sea, el 15 de octubre, y va a durar por 15 días más, llegando hasta la venida del Señor el 30 de octubre, no el 15. Ahí comenzó él a modificar, ¿verdad?, acerca de la venida de Jesús. Y el versículo que utilizó: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo el 30 de Tishri. Dice el 30 de octubre: retén mi enseñanza de la voz de la verdad eterna que te di para que ninguno tome tu corona. Qué conveniente, ¿verdad? Y pone este texto bíblico y le añade cosas de él. Así que Yeshua dijo que viene en el día y la hora que nadie sabe, o sea, en el periodo de donde la luna no se ve, y será el 30 de Tishri del 2011. Hermanos, ¿y qué sucedió? Jesús no vino y el grupo se deshizo. El grupo se deshizo. Todavía él tiene algunos seguidores, pero los seguidores más fuertes de él se alejaron y ya no están más con él. Hay una creciente crisis antitrinitaria dentro de la iglesia adventista del séptimo día, y ahora vamos a utilizar la historia denominacional para preguntarnos
¿Será que la iglesia enfrentó esta crisis en el pasado? ¿Qué nos puede enseñar la historia denominacional, la historia de nuestra iglesia en relación a este tema de la Trinidad? ¿Qué nos puede enseñar? Así que vamos a ir viendo esto, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué creían los pioneros adventistas sobre la Trinidad y sobre el Espíritu Santo? Muchos de estos movimientos antitrinitarios vienen diciendo que los pioneros no creían en la Trinidad. Por lo tanto, vamos a contestar esa pregunta. We need to answer it para salir de la duda. ¿Creían o no creían en la Trinidad? ¿Fueron todos los pioneros antitrinitarios? Esa es la pregunta. ¿Saben, hermanos? Vamos a recibir esa respuesta por partes. Y la primera es que la mayoría de los pioneros, cuando iniciaron, es cierto, eran antitrinitarios. ¿Ok? Eran al principio antitrinitarios. ¿Quiere decir que se mantuvieron así? No. Y vamos a dar la evidencia de por qué. Los que claman, o what they claim, que los pioneros no creían en la Trinidad, cómo ellos, vamos a probar esta tarde cómo ellos crecieron en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero vamos a explicar por qué. ¿Por qué la mayoría eran antitrinitarios? ¿Por qué razón? Esto no está subrayado, así que subrayenlo, tomen nota, porque van a venir a preguntarles, ¿ok? Y ustedes necesitan enseñar esto también a los demás. La pregunta es, ¿eran los pioneros antitrinitarios? Al principio es un sí, ¿ok? Al principio la mayoría de nuestros pioneros manifestaron conceptos antitrinitarios. ¿Cómo? ¿Y por qué? Número uno, el movimiento millerita era de trasfondo, ¿ok? Eran de diferentes trasfondos religiosos, cristianos, pero, de religiones cristianas con trasfondos teológicos diferentes. Por ejemplo, Guillermo Miller, ¿qué era? Era bautista. Claro, los bautistas, they do believe in the Trinity. Creen en Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, los tres divinos. Pero por ejemplo, Jaime White era metodista episcopal. Y los episcopales tienen una creencia, ¿ok?, que no se identifica plenamente con la Trinidad, sino que vagamente dan la idea de que no existe la Trinidad. Y ahorita vamos a explicar un poquito más esto. Joshua B. Himes, uno de los líderes, era de la Conexión Cristiana. Y la Conexión Cristiana era antitrinitaria. La iglesia unitaria, the Unitarians, ¿han escuchado ustedes de los unitarios? Unitarian Church es una iglesia que es antitrinitaria. Y también ellos habían bastante influencia y estos siguieron a Guillermo Miller. They believed, ellos creían en lo que él estaba predicando. So, cuando ellos se juntan para las profecías, ¿verdad?, de Daniel, especialmente, ¿verdad?, de la segunda venida de Cristo, el santuario, etcétera, etcétera, lo que Miller enseñaba, mis hermanos, no formularon, they did not formulate a theology, una teología en relación a la Trinidad o la divinidad de Cristo o el Espíritu Santo. They didn't. El interés estaba especialmente en los movimientos proféticos de aquellos días. La teología arriana, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de eso y espero que lo entiendan y lo puedan comprender juntamente conmigo. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria. Afirma, y esto no está subrayado, subrayenlo en su escrito si ustedes pueden. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. ¿Ok? ¿Y quién era Arrio? Arrio, él existió en el 250 hasta el 335, ¿ok?, de nuestra era. Y él era un presbítero, o sea, era un líder religioso en Alejandría, en Egipto.
y él se opuso a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina. Y Arrio, él enseñaba y creía que Dios Padre y Dios Hijo, ¿ok?, no habían existido juntos desde siempre, sino que Jesús, o sea, el Logos, era un ser divino creado. Los arrianos creen de que Jesús fue creado, que Él no existió junto con el Padre por toda la eternidad, que Él tuvo un momento donde Él fue creado. Dice, Él enseña que Él fue creado antes que el mundo y Él estaba subordinado al Padre. Y Él utilizaba un texto bíblico que dice, el Señor me creó al principio de su obra antes de que Él comenzara a crearlo todo. Está hablando de la sabiduría, de Logos. Y Él utilizaba este texto para decir que ese era Jesús, que había sido creado. Entonces, esta creencia, ¿verdad?, arriana, pues fue aceptada por muchos después, ¿ok? Fue condenada esa teología en los años 300, en uno de los concilios, pero esa continuó dándose, se continuó enseñando, y hasta nuestros días entonces hubieron personas y hay personas que lo creen. Por ejemplo, ¿verdad?, más de la Conexión Cristiana, que era uno de las personas que más se añadieron a Guillermo Miller, y ellos enseñaban lo siguiente: hubo un tiempo en la eternidad cuando Cristo no existió. Número 2, Cristo recibió la deidad del Padre y por lo tanto era inferior a Él. Y el Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad, sino el poder o la influencia de Dios y Cristo. Noten que el Espíritu Santo para ellos es una fuerza, no es una persona. Y que Jesús fue entonces creado y que el Padre es el único ser divino eterno. Ahora, en el contexto aquí en Estados Unidos, en los 1800, antes de 1800, en 1556, la iglesia unitaria, ¿okay?, que quiere decir unitas o unidad, donde dicen que Dios es uno y no hay Trinidad, ¿okay? Esto pegó bastante cuando los padres peregrinos vinieron, ¿verdad? Se fundó la nación y comenzaron, ¿verdad?, los europeos a venir aquí, que eran, tenían un trasfondo religioso, y se funda en la iglesia unitaria en 1556, y la influencia era tan grande que 4 presidentes de Estados Unidos eran unitarios, ¿ok? Y uno de ellos era John Quincy Adams. Y personajes grandes de la historia eran unitarios también. Así que la creencia antitrinitaria era algo muy común. La teología arriana estaba muy apegada a la teología de aquellos días. En aquellos años también, en los 1800, nosotros vemos que surgen ¿quiénes? Los testigos de Jehová. Y aquí está, no está subrayado, subrayenlo, ¿ok? Para que tengan una respuesta, pues. Número 1, creen en Jehová como el único Dios, ¿ok? El cual no es omnipresente, ¿ok? Número 2, creen que Jesucristo, a quien lo consideran como el Hijo de Dios, pero no es Dios en sí mismo. Y número 3, ellos creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza o el poder de Dios. ¿Okay? Un poquito más de ellos, no lo voy a leer, sino que ellos dicen que en relación al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se refiere como las manos o el dedo o el aliento de Dios, o que el Espíritu Santo es derramado. Y dicen los testigos de Jehová, que nacieron en los 1870s, cuando el movimiento, ¿verdad?, adventista estaba surgiendo. Mis hermanos, ellos dicen de que una persona no puede ser derramada. Entonces, ellos deshacen pues por completo que el Espíritu Santo es una persona y consideran a Jesús como un ser inferior. En el website de ellos, de los testigos de Jehová, sí,
Ellos creen que el Padre no es omnipresente. Ahorita voy a dar, al ratito vamos a contestar todas estas preguntas. Los testigos de Jehová en su website describen lo siguiente: ¿quién es Jesucristo? Y ellos dicen, Jesús, dice, no fue un ser humano como los demás. Antes de nacer en la tierra era un ser espiritual y vivía en el cielo. Y subrayo, ahí está subrayado, no está subrayado en su handout. Dice, Él fue lo primero que Dios creó. Así dicen los testigos de Jehová. Dice, la Biblia lo llama unigénito o hijo único porque fue el único ser creado directamente por Dios. Ellos así aseveran. Y dice, se le conoce a Jesús como la palabra, pues fue el portavoz de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿eran antitrinitarios varios de los que terminaron siendo los pioneros de la iglesia? Sí, porque tenían trasfondo religioso unitario, ¿ok? Que estaba en contra de la Trinidad. Recuerden también, había un gran rechazo, ¿verdad?, a la teología popular, a la iglesia popular, ¿ok? Y rechazaban, por lo tanto, esto. Ahora, ¿negaban los pioneros la divinidad de Jesús? Como los testigos de Jehová, como lo acabamos de leer. Los pioneros, hermanos, sí, al principio la negaban. Por ejemplo, Jaime White. Jaime White escribió en una de sus declaraciones, nos dice aquí, dice, la forma como los espiritualizadores han desechado, negado al único Señor o Dios, nuestro Señor Jesucristo, es primero empleando el antiguo no bíblico credo trinitario, es decir, que Jesucristo es el Dios eterno, aunque ellos no tienen un solo pasaje para sostenerlo. Mientras que tenemos abundante testimonio en las Escrituras de que Él es el Hijo del Dios eterno. Jaime White al principio creía de que Jesús había sido creado también. ¿Ok? Al principio, subrayo, otro de los que terminó siendo uno de los pioneros, José Bates, dijo, con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad para mí creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era además el Dios Todopoderoso, el Padre uno y el mismo ser. Uriah Smith, otro de los grandes pioneros, al principio creía en lo siguiente: la doctrina denominada de la Trinidad, que sostiene que Dios es sin forma ni partes, dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una sola persona, es otro enfoque. ¿Podría ser Dios sin forma o partes cuando hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier amigo? Y entonces él expresa allí un pensamiento antitrinitario. El otro pensamiento de él que se me pareció interesante es, pero en tanto como hijo no posee una coeternidad de la existencia pasada junto al Padre, el principio de su existencia como el engendrado del Padre antecede la completa obra de la creación en relación a la cual él permanece como co-creador con Dios. Recuerden, vienen ellos de trasfondos religiosos diferentes y no están formulando, ¿ok? Todos ellos más adelante se encontrarían con tampoco ellos guardaban el sábado. Eran antitrinitarios, eran antisabáticos, ¿ok? Y todo lo demás. Entonces, todo esto, cuando vienen y nos dicen, ¿verdad? Hey, los pioneros eran antitrinitarios. Al principio, al inicio del movimiento millerita lo eran, ¿ok? Pero más adelante, cuando la iglesia se forma, completamente se estructura y toma su forma, entonces allí es donde ellos crecen y entonces se desarrolla un nuevo pensamiento en relación a toda este trasfondo teológico que ellos traen. Ya no son antisabáticos, ahora creen que el día de reposo es el sábado. Ya no son antitrinitarios, ahora creen en Dios el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero al principio lo eran. Y los que acusan a que la iglesia se ha pervertido por la enseñanza antitrinitaria, no les van a citar que ellos, cuando estaban en el movimiento millerita, no les van a citar que después formularon y crecieron en esto. Por eso la quema de los libros que ustedes vieron allí, de este antitrinitario, de esta familia antitrinitaria que conocí, es que
no en la mente de él, la pionera, Elena G. de White, ¿cómo puede que ella sea trinitaria? ¿Cómo es que ella cree en la Trinidad? Y por lo tanto, entonces ellos terminan deshaciendo también la iglesia adventista y todas sus enseñanzas. Seguimos adelante. ¿Negaban los pioneros la personalidad del Espíritu Santo? Sí, sí la negaban. Junto con el domingo, con el sábado y junto con los demás, la negaban. Algunos decían que el Espíritu Santo no es una persona, sino una influencia que procede de Dios. Wagner y Jones, estos dos jóvenes que eran muy prolíficos escritores y Dios los utilizó, dice: el Espíritu de Dios es ese poder misterioso. Lowborough, él afirma, uno de nuestros pioneros, hablar del Espíritu de Dios es hablar realmente de su presencia y de su poder. No personalizaban al Espíritu Santo. Por lo tanto, los argumentos, mis hermanos, que ellos utilizaban, ¿sí?, para decir que el Espíritu Santo no era una persona, decían ellos, es que nunca se habla en las Escrituras del Espíritu Santo como una persona. Nunca se indica que se debe de adorar al Espíritu Santo y no se indica que haya devoción o amor entre el Espíritu Santo y las demás personas de la Trinidad, y una persona no puede ser derramada. Y mis hermanos, 6 razones por las cuales ellos rechazaban la creencia de la Trinidad. Número 1, no veían evidencia bíblica de las 3 personas en la divinidad. Ellos aseveraban esto. Subráyenlo. Una segunda razón es que nuestros pioneros dieron para rechazar la Trinidad fue el concepto que hace idénticos al Padre, Hijo, el Espíritu Santo como dos manifestaciones de un solo ser. O sea, un solo ser se manifestaba como el Hijo y luego se manifestaba como Padre. Ellos tenían esa creencia. Número 3. Una tercera objeción a la doctrina de la Trinidad está basada en la concepción errónea de que esta doctrina enseña que existen 3 dioses. Decían ellos, no, son 3, ¿cómo puede ser? Son 3 dioses, decían ellos. Y entonces ellos rechazaban. Decían, no, nosotros no somos, ¿verdad? Politeístas. Tenían miedo a que eso fuera lo que se estaba enseñando. La cuarta objeción se fundamentaba en la creencia de que la Trinidad disminuye el valor de la expiación. Número 5, el hecho de que Cristo sea llamado Hijo de Dios y el principio de la creación, ellos rechazaban completamente este concepto de la Trinidad. Y número 6, argumentaban que existen varias expresiones con respecto al Espíritu Santo que indican que no puede ser considerado como una persona, tal como que puede ser derramado en el corazón o en la carne. Ahora, viene la pregunta principal. Vamos a ir a la pregunta número 4. ¿Cambiaron los pioneros adventistas de pensar sobre la Trinidad? Sí, Señor. Si bien entraron con Miller, pero recuerden, no entraron ni sabáticos ni guardaban el sábado, no entraron con la creencia del santuario, entraron con todo su bagaje que traían. ¿Cuántos se acuerdan aquí cuando se bautizaron y entraron con diferentes creencias a la iglesia? ¿Verdad? Ahora nosotros podíamos quedarnos y decir, oh no, la hermana era esto y esto y lo otro, y dejarlos allí. De ninguna manera, hay que contar toda la historia, amén. We have to tell the whole story. Y por eso es importante contar el resto de la historia, como decía Harvey, un gran personaje de la radio. La pregunta número 4, ¿cambiaron los pioneros adventistas de pensar sobre la Trinidad? Y la respuesta es sí. Y miren cómo fueron ellos cambiando. Afirmaron 2 cosas. Para cambiar su pensamiento en relación a la Trinidad, tuvieron que afirmar, número 1, la divinidad de Cristo. Y número 2, afirmaron la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Con el Padre no tenía ningún problema. Pero ellos entonces tuvieron que ver a Cristo en una nueva luz, en la luz de la palabra de Dios y el Espíritu Santo al igual. ¿Y cómo es que ellos fueron creciendo? Un evento muy importante dentro de la iglesia fue en los 1800. Muchas gracias. Donde nace o se trae a la luz
el tema de la justificación por la fe. Cuando este tema es traído y es apoyado por Elena G. de White, mis hermanos, hablando de historia denominacional, mis hermanos, Cristo ahora es visto en una nueva luz. La persona y la obra de Cristo es estudiada. Su naturaleza, ¿ok?, es ahora estudiada y se encuentra que Él es igual al Padre. Lo ven ahora en su total divinidad. Mis hermanos, por 20, 30 años, 20 años, la iglesia estaba enfocada en probar que el sábado era el día del Señor, que las cosas que ellos se iban encontrando, eso era. Pero se olvidaron del estudio más profundo, ¿ok?, de la obra de Cristo Jesús, de la salvación. Y ahora aquí sale. Y vamos a ir viendo. En 1877, James White publicó un artículo titulado Cristo igual con Dios en la Review and Herald. En aquellos días nuestra revista, como el Centinela, era el internet de aquel, era el Facebook de aquellos días, amén, el YouTube, right, donde ellos agarraban la revista, el Review and Herald, y la leían, y ahí es donde Jaime White, que había creído que Jesús había sido creado antes, que el Espíritu Santo era una persona, dice que Cristo es igual con Dios. En otro de los artículos, en el Adventist Review, se afirma, es notable que en esto y muchos otros textos de las Escrituras el Espíritu Santo es mencionado como alguien distinto del Padre y del Hijo. Aquí va creciendo el pensamiento, la comprensión teológica del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En 1899, Alonzo T. Jones manifestó claramente su creencia en la doctrina de la Trinidad. Dios es uno, escribió él en el Adventist Review. Dios es uno, Jesucristo es uno, el Espíritu Santo es uno, y estos tres son uno. No hay disensión o división entre ellos. Esta cuestión teológica ahora se iba resolviendo. La iglesia había sido ya formada y ahora estaban formulando sus creencias. Estaba creciendo, estaba madurando la iglesia en aquellos días. Otro artículo dice, se habla del Espíritu Santo como una personalidad y es tratado como tal. Es incluso en las bendiciones apostólicas y es mencionado por nuestro Señor como una capacidad personal e independiente como maestro, guía y confortador. Otro artículo, el pronombre utilizado en conexión con el Espíritu Santo debe darnos a concluir que es una persona. Me parece extraño ahora haber creído alguna vez que el Espíritu Santo es solo una influencia en vista de la obra que realiza. Y aquí está otro de los artículos, mis hermanos. Y la gente estaba leyendo y la gente estaba estudiando la palabra de Dios. Voy a ir ahora. ¿Qué decía una de las pioneras? Una de las pioneras, ¿verdad? Elena G. de White. Y cómo ella manifestó, ¿verdad?, su crecimiento en relación a la comprensión de la palabra de Dios. Ahora, ¿me voy a quedar enfocado en citas de Elena G. de White? No. Las últimas partes que voy a hablar yo no es lo que ella dice. No es lo que un concilio dice del Espíritu Santo o de la Trinidad. Voy a enfocarme muy heavily, como dicen en inglés, pesadamente. Me voy a enfocar en la palabra de Dios, ¿ok? Porque la palabra de Dios es la autoridad. Aquí estoy hablando del contexto. ¿Hemos visto esto anteriormente en la historia de nuestra iglesia? Elena de White escribió en 1905 sobre la Trinidad. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. ¿Vieron a aquel hombre que quemó los libros de Elena G. de White? Que decía, esa profeta trina. Y el adventista que comienza a creer que no hay Trinidad va a desechar automáticamente todas las creencias de la iglesia adventista. Se va a salir de la iglesia. Dice y comentó ella, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. ¿Qué más escribió ella? Dijo, debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Ahora, mis hermanos, que lo dice Elena G. de White, ¿verdad? No es suficiente para nosotros decir, ok, esto es bíblico. Necesitamos ir a la palabra de Dios y esa es mi intención, poder llevarlos ahí. Subrayen esto. Subrayen esto. Eso no está subrayado en sus handouts, ¿ok? Porque ustedes, un antitrinitario dice, no, los pioneros tenían esta fe y la fe de ellos era pura, dicen. Era pura cuando entraron. La intención era pura. El conocimiento no estaba todavía. La intención de unirse a un movimiento que hablaba de la segunda venida de Jesús, esa era buena. Pero la fe de ellos necesitaba crecer y Dios la iba a guiar allí en ese momento. Así que estoy citando aquí a Elena G. de White como, ¿verdad? Como parte de la historia. Dijo ella, nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él a permanecer con Él, con su Hijo y el Espíritu Santo en santa comunión. ¿Creía ella en la Trinidad, sí o no? Claro. Y veía la obra que hacían los tres. Habéis renacido, dice, entonces cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan en favor de vosotros. Los eternos dignatarios celestiales, 1905, ella escribió, Dios Cristo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, los pioneros reafirmaron la divinidad de Cristo y reafirmaron la divinidad del Espíritu Santo. Finalmente lo vieron como persona, como una persona divina, como una persona que era parte de, como dicen ellos, de estos tres grandes poderes. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo. Sin embargo, es una personalidad diferente. Ahora, estos antitrinitarios dicen, Elena G. de White fue convencida y fue engañada y por lo tanto ha engañado a todos de ahí en adelante. Y dicen ellos, la fe de los pioneros era pura antes de ella. Ella es la única que fue infectada. Así les van a decir. Por lo tanto, mis hermanos, eso no es realidad. Dijo ella, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, en 1913, y estos antitrinitarios les van a citar eso, les van a decir, la iglesia hasta 1913 era pura. Pero a partir de ahí, ya la iglesia se echó a perder. Y dicen, hay que regresar a la fe de los pioneros. ¿Ok? Ahora, eso suena, wow. Cuando yo menciono eso, dicen, sí, yes, vamos a... Cuando se menciona eso, los veo con esa emoción. Pero lo que les están diciendo allí, estos antitrinitarios, es que hay que regresar a las creencias que ellos tenían cuando ellos se unieron al movimiento de Guillermo Miller. Ahora usted pregúntele, discúlpame, ¿debo de irme con la creencia de la conexión de la fe? O de la conexión cristiana, perdón, o de los unitarios, o de la episcopal. ¿De cuál? ¿De cuál fe? Porque ellos venían de diferentes fes. Por lo tanto, yo quito ese argumento al decirle, ¿a cuál fe te refieres tú? Ahora, ellos estaban unidos en una sola cosa, con diferentes trasfondos teológicos, de que ellos querían ver a Cristo, de que ellos creían que una profecía se estaba cumpliendo. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasó en 1913? La primera formulación de lo que fue nuestras creencias. En 1913 se escribió en el Adventist Review, en el Facebook de aquellos días, la siguiente declaración. En relación a la Divina Trinidad, esta Trinidad está formada por el Padre eterno, un ser personal y espiritual omnipotente, omnisciente, infinito
en poder, sabiduría y amor. Por el Señor Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, por de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien la salvación de los huestes de los redimidos será consumada. Por el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, el agente regenerador en la obra de la redención. Los antitrinitarios hablan de una apostasía alfa y ¿qué? Y omega. Y ellos sacan fuera de contexto una cita de Ellen G. White de una supuesta, ¿ok? De una supuesta apostasía. Pero han quitado el contexto de eso. Y ellos hablan, oh, es que allí nació ¿cómo mencioné la palabra? La apostasía. La apostasía la apostasía alfa, dice. Y aquí es donde ellos declaran de que esto es completamente algo en contra de lo que creían los pioneros. Ahora, mis hermanos, aquí nace, ¿verdad? Ya una primera formulación de nuestras creencias. Ustedes han recibido en uno de sus packets aquí, ¿verdad? Han recibido allí 2 o 3 estudios de lo que tiene que ver con la Trinidad y el estudio de las 28 creencias, ¿ok? En aquellos días no tenían todas las 28 creencias, pero las hemos ido formulando en diferentes periodos. Ahora, ya vimos un poquito de lo que es, ¿verdad? La historia de nuestra iglesia. Ya vimos un poco, ¿verdad?, del trasfondo histórico. Ahora, vamos a ver cómo evitar la disensión. Pero yo hago la pregunta, los pioneros afirmaron y creyeron en la divinidad de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. ¿Creyeron en la Trinidad, sí o no? Así fue y está escrito. ¿Fueron antes de eso antitrinitarios? Sí, pero ya sabemos la razón, ¿sí o no? Así que, teniendo eso bien claro, ¿ok? Teniendo eso bien claro y lo tienen en sus papeles, ¿cómo vamos a evitar una disensión? Quiero responder a esta pregunta. ¿Cómo evitamos una disensión? Y esta recomendación, vuelvo a repetir, la obtuve de la tesis doctoral de Andrews University 2017 por Abrao Vergasta Reis, del programa titulado Programa para confortar la disidencia antitrinitaria en la Asociación Central de las Amazonas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Bueno, qué bueno que alguien lo escribió. Cuando a nosotros nos sucedió lo que sucedió allá en Los Ángeles, esta actitud antitrinitaria, ¿ok? El pastor de aquellos días, mi senior pastor, y su servidor y el otro pastor asociado, nos unimos y dijimos, pastor, ¿qué vamos a hacer? Y una de las cosas que determinó el pastor, el senior pastor, es que necesitaban educación. We need to educate our people once again. You know, nos hemos dado, we've taken it for granted, lo hemos tomado a la liviana, de que ya lo saben. Necesitamos regresar otra vez. Y entonces comenzamos una serie de sermones y de enseñanzas que tenían que ver con las creencias y utilizar la palabra de Dios. Mis hermanos, ellos ya no quisieron meterse ahí. Y una de las cosas que voy a decir, ¿verdad? Y lo que es bien importante hacer, una vez que eran un grupito y ellos comenzaron, ellos entran a la iglesia, ¿ok? Cuando todavía son adventistas, y andan con estas ideas. They come into the church y se sienten libres, ¿verdad? De hablar con todos los hermanos. ¿Por qué? Porque han sido de la iglesia, son miembros de la iglesia, tienen privilegios como miembros. Pero entonces, después de serias pláticas con ellos, se decidió entonces darles una oportunidad y dijeron que no. Que ya no creían en la Trinidad, que rechazaban completamente las enseñanzas bíblicas, y que la iglesia era estaba en apostasía. ¿Y qué sucedió? Pues hermanos, se les tuvo que quitar la membresía. Mis hermanos, un tremendo remedio, pero ese es el último, ¿ok? Queremos evitar, pero en esta ocasión había que operar, había que cortar.
Y el cortar, mis hermanos, tiene un efecto tremendo, un efecto terapéutico también. ¿Ok? Con el deseo, mis hermanos, de querer rescatarlos todavía, pero ya en abierta rebelión, sin ellos mostrar un deseo de arrepentimiento, oportunidades o posibilidad de querer cambiar, no, sino que era una rebelión abierta. En los cultos divinos se paraban y gritaban, iban en contra del pastor, iban en contra de todos nosotros. Era ya una persecución, era grosería ya, tremendo. Entonces ellos, ya no había un espíritu ni de arrepentimiento, estaban tan cerrados, mis hermanos, que en una reunión se les quitó la membresía. Cuando eso sucedió y la iglesia en pleno votó que estas 30, 40 personas, sin ellos ya querer cambiar y con ruegos, hermanos, ¿saben? Eso fue un efecto tremendo. Dejaron, porque cuando ya su membresía fue quitada, ya ahora sienten ellos algo diferente. Ya no entran a la iglesia con ese privilegio, con esos derechos, o verdad, que tiene un miembro de iglesia. Ya no. Y mis hermanos, eso paró para que otros fueran infectados. Había alguien que ahí dijo, yo me opongo a esto, y se puso ya después de que los fueron borrados todos. Y entonces, después del voto, él se puso de pie y dijo, yo estoy en contra de esa acción. Y mi senior pastor le dijo, a ver, hermano, ¿y cómo se llama usted? Yo me llamo fulano y yo creo que esto está mal. Que ellos tienen derechos de creer. Ok, dijo el pastor, está bien, tienen derecho de creer. Pero no tienen derecho, ¿verdad?, de armar un lío, un escándalo, hermanos, era increíble. Y dijo, pues yo estoy en contra. ¿Y usted por qué está en contra? Porque yo también creo en lo mismo. ¿Alguien quiere hacer una recomendación de que este hermano también se le borre? Hay apoyo a la propuesta y hermano, también lo borraron. Allí también se fue entre los demás. Pero mis hermanos, ¿saben? Al ver este episodio, as we saw this episode, tuvimos que aprender. ¿Saben? Al final, nosotros dijimos, somos responsables, de la enseñanza que debe haber en el pueblo de Dios. Y esta tesis doctoral habla justamente de casos para prevenir. ¿Y qué es lo que se recomienda? Mis hermanos, comenzamos nosotros ya después de cortar a poder remendar, ¿verdad? Y ahora, qué bueno que nosotros estamos recibiendo aquí para poder evitar y no después lamentar. Número 1, un plan de enseñanza. Número 1, con bases bíblicas. ¿Ok? Número 2, contexto histórico denominacional. Para explicar la creencia de los pioneros antes y después. Número 3, repasar las 28 creencias. Y número 4, capacitar a pastores y líderes de iglesias a dar estas clases teológicas. Los resultados me parecieron muy interesantes de la investigación de esta tesis doctoral. 51% no tenían libros que tratan con las 28, 51% de los miembros no tenían libros que tratan con las 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista. Quiero que levante la mano. ¿Cuántos tienen el libro de las 28 creencias aquí? Ok. ¿Cuántos no lo tienen? Sin pena, hermanos, sin pena, sin pena. Ok. Yo lo conseguí hace poco. No es cierto, hermanos. No, estoy jugando. Mi esposa dice, no debes de vacilar así. No es cierto, hermano. Eso lo estudiamos allá en Montemorelos y todo eso. Ven, allí hay una cuestión muy importante. Necesitamos estar familiarizados con la creencia. Fundamentales, basadas en la palabra de Dios. Número 2. 50% de los miembros de la iglesia adventista allá en las Amazonas, allá en Brasil, venían de otras religiones. ¿Cuántos de aquí vienen de otras denominaciones antes de ser adventistas? Levanten su mano. La mayoría. ¿Quiere decir que su fe era pura antes? ¿Verdad? Mis hermanos, y ahora han conocido, han estudiado y están bien fundamentados. Amén. Por eso están aquí.
71% no están de acuerdo con los antitrinitarios. Quiere decir que el estudio de allá reveló que el 71% no están de acuerdo. Es un alto porcentaje. ¿Pero qué pasó con el resto, con un 30%? Bueno, 24% no respondieron al cuestionario. Así somos los hispanos, ¿verdad? No respondemos nunca, ¿verdad? No, hasta el censo ni lo contestamos. Y ya nos llegó la forma ahí, ¿verdad? Envíenla, hermanos. Hay que dar una mejor comprensión de la Trinidad y de eso estamos nosotros hablando. Justamente de eso. Me dicen a qué horas es el primer break, ¿ok? ¿Qué horas son ahorita? 4:30, ok. Ahora sí se va a poner bueno. Ya vimos historia denominacional, ok. Ya vimos historia, ¿verdad? De aquellos, del contexto, los trasfondos religiosos, el crecimiento de los pioneros. Y ahora vamos a ver las bases bíblicas sobre la Trinidad, sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia, no los concilios establecen la verdad sobre la Trinidad. Amén. Porque varios antitrinitarios dicen, no, tú estás con el concilio de Nicea. El concilio de Nicea que declaró la divinidad de Cristo y esto y lo otro. Mis hermanos, ¿cuántos de aquí han leído el concilio de Nicea? ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? Allí está nuestra autoridad. You know what I'm saying? No es, porque ellos dicen, tú estás con el concilio de Nicea, con el concilio de esto. ¿Qué concilio ni qué nada? Yo no lo he leído, o sea, yo lo he leído, lo tengo que estudiar, pero nadie, come on. Entonces, ¿qué es lo que hemos leído y por qué estamos convencidos? Por lo que dice la palabra de Dios, amén. Esa es nuestra seguridad. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Yo no escribí los textos bíblicos para ustedes allí, porque yo quería salvar un árbol, remember? Porque iban a ser más hojas. Ahora les toca a ustedes escribir estos textos bíblicos. ¿Están conmigo o no? All right. Antes de esto, miren, palabras que no se encuentran en la Biblia, pero las utilizamos. Ahí se me movió el keynote cuando lo transformé a PowerPoint. Por ejemplo, la Biblia, o sea, la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. ¿Sabían eso? Se encuentra la palabra escritura o grafos o palabra, ¿ok? La palabra de Dios. O toda escritura es divinamente inspirada y útil, ¿verdad? Pero utilizamos la Biblia, palabra Biblia, que viene biblión. La utilizamos. Ahora, porque la palabra Biblia no está en la Biblia, ¿no hay que utilizarla? De ninguna manera. Otra palabra que no está, se me movió, como les repito ahí, pero ahí dice Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero sí se encuentra, ¿ok? Esta palabra la utilizamos para describir la acción de las tres personas de la deidad. La utilizamos para describir. Cuando vemos la acción del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, we use it. La utilizamos para describir la acción. Ahora, hay una palabra que yo prefiero, que me la enseñaron un maestro de teología y me dijo, nos dijo a todos, yo prefiero, dijo él, la palabra triunidad. ¿Ok? Pero la palabra Trinidad o triunidad nos muestra lo mismo que son las acciones de las tres personas divinas y eternas que forman la deidad. Amén. Así que no hay que tener miedo a esto. Ahora sí, escriban, hermanos, bases bíblicas sobre la Trinidad. Los pioneros tuvieron que afirmar la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo. Una vez que afirman con la palabra de Dios la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo como persona, entonces se conforma allí la triunidad. ¿Ok? Vamos a ir ahora viendo esto. Primera de Juan 5:8. ¿Ok? Tengan textos bíblicos, la palabra de Dios es como una espada, mis hermanos. Nosotros no podemos citar, lo que dijo la sierva, lo que dijo lo que dijo el pionero. No, lo que dijo la palabra de Dios. Amén. That's our guard, that's our stand, that's our ground right there. Primera de Juan 5:8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo.
el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Vemos a las tres personas de la divinidad aquí? ¿Sí o no? We do. Primera de Juan 5:8. ¿Esto me lo enseña el concilio de Nicea? No, me lo enseña la palabra de Dios. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En un momento más voy a explicar un poquito más esto de hagamos. Pero nomás estoy mostrando aquí que cuando Dios está hablando, 4:30 es el break. Oh, ok. Cuando Dios está hablando en plural y las palabras en hebreo muestran una pluralidad en hablar, en el habla de el querer hacer al hombre. Vamos a, creo que me salí. Aquí está. Bien, otro versículo antes del break. Quiero dejarlos. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, hablando de la torre de Babel. Una vez más, el hebreo muestra que hay más de una persona que está hablando a lo que se refiere a Dios. Hay una pluralidad. Vamos a ir a otros textos bíblicos. Este es el último. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Una vez más, la palabra en hebreo muestra una pluralidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tres personas ahora en el Nuevo Testamento. Y respondió el ángel, le dijo, aquí están las tres personas, y subrayenlos, estos textos, o escríbanlos. Le dijo, número 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ahí está la primera persona. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Ahí está la segunda persona. Te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? Hijo de Dios. Ahí están las tres personas de la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Bueno, les doy otro texto y ya lo dejamos entonces para terminar bien este pensamiento. Aquí están las otras tres personas, tanto, ¿verdad? Ahí en el anuncio del nacimiento de Jesús, como en su bautismo, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Y dice que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Las tres personas, ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo y ahí está la voz del Padre. Amén. ¿Me lo enseña la palabra de Dios? Amén. No me lo enseña un concilio, me lo enseña la palabra de Dios. Vamos a tomar el break entonces y regresamos para continuar. Y vamos a hacer un análisis de gramática, vamos a hacer un análisis del griego a continuación, así que no se lo quieren perder. Ahorita vamos a ver todos esos, mi hermano. Claro que sí. Thank you.
Testing, testing, 1, 2, 3. Okay, good. All right, so estamos, estamos ahora en la sección de los textos bíblicos. Quiero que abran este packet que tienen aquí, que tiene esta portada, y ustedes van a encontrar, por lo menos, you're going to find out, hay por lo menos unos 5 temas aquí que ustedes pueden que ustedes pueden tener. Uno de ellos se llama la Trinidad en la Biblia. ¿Okay? Allí hay varios textos bíblicos. Esto lo tomé también de la tesis doctoral que nos está dando la recomendación de cómo evitar la disidencia antitrinitaria. Entonces hay una introducción y la Trinidad en el Antiguo Testamento. Pueden voltear la hoja, es back and front también. Y la Trinidad en el Nuevo Testamento también. Así que ustedes pueden, esto le puede servir como una guía para poder estudiar un poquito más. Tenemos en la otra, el tema número 2, los nombres y títulos de Dios en la Biblia. También un tema muy interesante. Hay bastante material aquí que ustedes pueden utilizar. Y hay algunas explicaciones acerca de los nombres y los títulos. Por ejemplo, la palabra Jehová. La palabra Jehová es una traducción. Es la unión de la palabra Adonai y Señor. La palabra Jehová no existe. Está traducida de esa manera al castellano por nosotros o en inglés. Los hebreos no pronuncian el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Cuando los testigos dicen que el nombre de Dios es Jehová y lo afirman, ellos se equivocan porque la palabra en el original no existe, ni en griego ni en hebreo. Es la unión del hebreo y el griego, de Señor en griego y Adonai en hebreo. Y como los hebreos, los judíos, el nombre de Jehová no lo mencionan, pues ellos quedaron en la palabra Adonai, ¿okay? En hebreo. Entonces, fue hasta el año 700, alrededor de ese, que comenzaron a unir el griego y el hebreo. Y lo que le llaman los hebreos, los judíos, ¿okay? Las consonantes del nombre de Dios, que no se puede mencionar, pues pusieron la unión del hebreo y del griego para sacar Jehová. Y los testigos de Jehová dicen, no, es que ese es el nombre de él. Ese no es el nombre de él. Ese es un nombre compuesto del hebreo y del griego. ¿Ven? Entonces no dan explicación en relación a eso. Así que los nombres y los títulos de Dios en la Biblia es otro estudio. Estoy viendo este manual que les entregué. Tema número 3, la Trinidad en los escritos de Elena G. de White. Y ahí hay bastante contenido también. Comentarios sobre la fórmula, ¿verdad? Sobre la fórmula bautismal, la obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Hay bastante allí. Tema número 4, la Trinidad en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la historia del antitrinitarismo. ¿Ok? Así que este es un material que se los hemos compartido para que puedan ustedes también profundizar más en el estudio de la palabra de Dios. Bien, vimos a las 3 personas. Aquí estamos viendo en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento la Trinidad en acción. Ya vimos que Jesús, después que fue bautizado, vio al Espíritu Santo y la voz es del Padre. Entonces vemos allí a las 3 personas de la triunidad o la Trinidad. Jesús lo mencionó. A ver, voy a prender el clicker, hermana. Ya está, good.
mencionó en Mateo 28:19. Estamos viendo la Trinidad ahorita. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿en qué nombre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces ahí, una vez más, vemos a las tres personas. 1 Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, aquí está el Espíritu Santo, es el mismo, ahí está la primera persona. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ahí está Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, ahí está el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Vemos a las tres personas de la divinidad allí, sí o no? Allí están. Y no me lo enseñó un concilio, sino me lo enseña la palabra de Dios. 1 Corintios 1, 21 y 22, el apóstol Pablo menciona a las tres personas de la divinidad. Número 1, y el que nos confirma con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahí está la primera persona. Y el que nos ungió es Dios. Ahí está el Padre, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo, del Espíritu en nuestros corazones. ¿Están las tres personas de la divinidad, sí o no? There they are. Ahí están. 2 Corintios 12, 4, 6. Otra vez el apóstol Pablo, en las bendiciones pastorales que él escribe para sus iglesias, aquí narra lo siguiente: la gracia del, díganlo conmigo, del Señor Jesucristo, el amor de Dios es el Padre y la comunión del Espíritu Santo. Dice, sean con todos vosotros. Amén. ¿Quién lo enseña? La palabra de Dios. ¿Ok? Veamos otros. Efesios 4, 4 al 6. Una vez más, textos que ve donde se muestra la divinidad. Los tres que participan en la divinidad. Un cuerpo y un espíritu, el Espíritu Santo. Como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, hablando de Jesús. Una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Allí vemos al Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vemos al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre. Amén. Vamos en órdenes diferentes, pero allí están los tres. Ahora, esta es una parte muy interesante. Las bases bíblicas sobre la divinidad de Cristo. Y aquí vamos a ver un poquito de griego, un poquito más adelante, unos textos bíblicos más, para tener una respuesta clara a los antitrinitarios que están entrando a la iglesia adventista, o cuando nos toque hablar con los que visitan. Yo los admiro porque visitan y barren por todas las calles, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Que así fuéramos nosotros, hermanos. Amén. Estas son las bases bíblicas sobre la divinidad de Cristo. Tito 2:13. ¿Okay? Recuerden, los pioneros reafirmaron ellos la divinidad de Cristo. ¿Okay? Y esto sucedió después de 1888, cuando el tema de la justificación por la fe llegó con todo su poder y esplendor a la iglesia. Y aquí esos son los textos bíblicos que se comprendieron aún más. ¿Ok? Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Mis hermanos, aquí menciona Dios y Salvador. ¿Ok? Y hay una regla gramatical. La regla dice que debe de haber, ¿ok? Debe de haber, déjeme la busco aquí para no equivocarme, ¿ok? Bien. Que el artículo que está antes de los sustantivos, ¿ok? Define, ¿ok? El sustantivo del cual se está hablando. Por ejemplo, gran Dios y Salvador. En griego, Jesucristo, Salvador, Jesucristo está antes, está al final.
pero el gran Dios y Salvador. ¿Ok? Esto está en la regla gramatical hablando acerca de Jesús y de nadie más. Entonces, ahorita vamos a ver otros ejemplos que la comprensión, un poquito de la comprensión de griego, nos ayuda a nosotros a definir la divinidad de Cristo Jesús y poder comprenderlo un poco más. Aquí está. Tito 2:13. La regla gramatical para el griego dice que el artículo antes del sustantivo designan el mismo objeto. Por ejemplo, gran. Vamos a ver el texto bíblico aquí. Ese es el artículo, gran. Y luego están los sustantivos, ¿ok? Dios y Salvador. Por lo tanto, en el griego define y designa esto ¿a quién? A Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, aquí no está más que claro que Dios, que Jesús es Dios, ¿ok? De que el Salvador es Jesús y que Dios es Jesús. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Filipenses 2:5-8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿ok? Vamos a ver aquí, el cual siendo en forma de Dios, y yo he subrayado Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando, y otra vez está la palabra, forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a enfocarnos en la palabra forma. Cuando dice aquí que Él era la forma de Dios, Jesús, y dice que apareció o tomó forma de siervo. Mis hermanos, la palabra aquí, algunos dicen de que Él cambió de esencia, de que Él dejó de ser o que Él dejó de ser Dios, porque Él era forma de Dios y ahora era forma de siervo. Y entonces aquí nosotros dicen ellos de que Él dejó de ser Dios. Este es un concepto para negar la divinidad de Cristo que algunos utilizan, pero la palabra en griego forma es morfe o morfé, que significa forma o apariencia. ¿Okay? Él simplemente cambió de apariencia, no de esencia. ¿Ok? Él cambió de apariencia, pero no de ¿qué? De esencia. Lo que en otras palabras, Él cambió su parecer, se aparece a la humanidad encarnado. Pero su sustancia sigue siendo que Él es Dios. Amén. Y las afirmaciones las vamos a ver esto, la misma palabra de Dios afirma que Él no cambia su esencia. Que Dios es el que perdona pecados. Él perdona pecados. Dios es el que tiene la vida, el autor de la vida. Él resucita a los que están muertos. Por lo tanto, aquí en este texto bíblico, nosotros podemos afirmar que Jesús es y sigue siendo Dios. Amén. Vamos entonces a otros textos bíblicos. Hebreos 1:8. Mas del Hijo, subrayo el Hijo, dice tu trono, ¿o qué? Tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús. No se le asigna esto a nadie y en la regla gramatical es igual. Esto define a el Hijo de Dios. Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y brinco. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y
todas las cosas en Él subsisten. ¿Hablando de quién? De Cristo Jesús. ¿Ok? Él es Dios, Él es divino. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la ¿qué? De la deidad. O sea, todo lo que es y comprendemos de Dios, Él lo es. No hay nada menos en Él, sino en Él está todo completo de la deidad. Miren ustedes algo muy interesante ahora en aquí en la misma vida de Jesús. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo cuando estaba en el juicio: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para la mentalidad hebrea de aquellos días, el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios, ¿ok? Ellos comprendían que esta referencia a Jesús se estaba refiriendo a nada más y nada menos a Daniel capítulo 7. Cuando Daniel describe en la visión y dice: y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y se hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Hablando del Hijo del Hombre. Era un título del Mesías. Él es, ahí está delante de ellos. Está el mismo Dios encarnado delante de ellos. Y mire algo muy interesante. En Apocalipsis 14:14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí está Cristo, está Él mismo, ¿verdad? Definiéndose, utilizando este título del Hijo del Hombre para describir su divinidad. Y ¿verdad? En aquellos días, los que lo estaban juzgando sabían muy bien a lo que se estaba refiriendo. Él es Dios. Vamos a ir ahora a Marcos 8:38, otro texto bíblico muy interesante donde usa el título el Hijo del Hombre. Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El destino del ser humano está ligada a si creemos en el Hijo del Hombre, en la divinidad de Cristo, en Jesús. Si fuera cualquier ser humano, el destino eterno de las personas no pudiera estar ligado a un ser humano. Debe de estar ligado a uno que es divino, y ese es Cristo Jesús. Y por eso era un escándalo poder escuchar a Jesús hablar de su divinidad a la mentalidad hebrea de aquellos días. Porque cuando él declaraba esto, la gente se escandalizaba. Decían: este se hace pasar por el mismo Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, Marcos 2:5-7, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Y qué decían? ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Sino solo Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Por eso Él perdonaba los pecados, porque Él tenía esa autoridad. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir y dar su vida en rescate de muchos. Juan 8:58, otro texto que él mismo, donde se define su divinidad. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 9:38, y él dijo: creo,
Señor, a ver, ya, creo, Señor, y le adoró. Mis hermanos, la adoración a un ser humano nunca se le dio. Se le dio la adoración a Cristo Jesús, porque Él es Dios y no rechazó la adoración que se le dio. Pedro la rechazó, pero Jesús nunca rechazó la adoración. Juan 20:28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una vez más, este texto reafirma la divinidad de Jesucristo. Tenemos otros más aquí. Vamos a ver un poquito del griego, ¿ok? En estos textos bíblicos. Juan 1:14. Esto es un texto que los testigos de Jehová y antitrinitarios tratan de explicarlo de una manera y lo explican de una manera incorrecta. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del, díganlo conmigo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otro texto que habla de la palabra unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra unigénito en el griego es traducida como monogenes, que quiere decir que Él es único en su género. Ahora, ¿qué quiere decir que Él es único? Cuando nosotros leemos estos textos bíblicos, que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, su único en su clase o único en su género, cuando nosotros leemos que vimos la gloria del unigénito del Padre, o sea, del único en su género, en único o distinto, que es el significado de la palabra, tenemos que explicar esto a continuación. ¿Cómo era Jesús unigénito? O sea, ¿cómo Él era único o distinto? Y lo tenemos que comparar a Jesús con Adán y con el ser humano. Apunten esto, por favor. Miren ustedes a Cristo. Cristo Jesús fue encarnado. No fue engendrado Él por ser humano. Él fue engendrado por el Espíritu ¿qué? Santo. Ningún otro ser humano ha sido engendrado o ningún otro ser humano se ha encarnado como fue Jesús. Como Él es monogenes, o sea, como Él es único o distinto en su clase. Cristo fue encarnado, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Adán fue creado por Dios, fue formado por Dios, ¿ok? Fue hecho y el soplo de vida se le dio, fue creado del polvo de la tierra, ¿ok? Y miren al hombre. El hombre fue concebido de madre y padre, fue concebido por seres humanos y fue engendrado en una forma común. Ahora, ¿hay diferencia entre Cristo y Adán, sí o no? Claro que sí. ¿Es diferente o único o monogenes distinto a Adán y al hombre? ¿Sí o no? Claro que sí. Fue distinto. Fue unigénito. Fue único en su género. No hay nadie como Él. Su origen es divino. Su vida es divina. La del hombre no lo es. Fue concebido por padre y madre. Y David dice, ¿verdad?, que en pecado fui concebido. Y fue engendrado en forma común. Adán, él es diferente al hombre porque fue creado de las mismas manos de Dios. Y fue formado por Él. Pero Cristo Jesús se encarnó. Él se
pasó la metamorfosis. Metamorfosis. Exacto. Que es el cambio de apariencia, no de su esencia. Por eso Él es unigénito. Porque Él fue encarnado, Él tomó la forma de ser humano. Y Él no fue concebido como nadie más, como los hombres o como Adán, no fue creado. Y Él entonces es unigénito en esa manera. Ahora, quiero que vean el texto bíblico aquí de Juan 3:16. Me encanta este texto por esas dos razones. La primera, porque Él es el Hijo unigénito, o sea, Él es Hijo único en su ser, es único, divino en su manera, ¿verdad?, de venir a este mundo, cómo fue encarnado. Y nos dice, mire usted, si Él fuese humano, si Él fuese un hombre común o creado incluso, entonces la siguiente palabra dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, por su forma, su sustancia, por su manera, Él de haber encarnado y todo lo demás. Mis queridos hermanos, miren, creer en Él es tener la vida eterna. Ahora, si creyéramos aquí está, tenemos que creer en alguien que es divino para nosotros tener la vida eterna. ¿Nosotros podemos tener vida eterna si creemos en Adán? No. ¿Tener vida eterna si creemos en el hombre? La pregunta aquí es, ¿qué clase de vida es el que trae el monogenes o el único en su género, que es Cristo Jesús? ¿Qué clase de vida trae Él? Pues vamos a ver, el griego ahí nos va a ayudar. Comparación de la palabra vida en Juan 3:16. El griego usa 3 palabras para describir la vida. La palabra bios o bios, donde viene la palabra biología, que habla de la vida física. ¿Okay? Todo lo que está vivo, se puede utilizar en griego la palabra bios. ¿Ok? De donde viene la palabra biología o vida física. La otra palabra que el griego usa para vida es la palabra suje, que es la vida psicológica. De ahí viene la palabra psicología. Y esto se refiere a la mente o la emoción o la voluntad humana. Pero la Biblia habla acerca de la vida del unigénito, del monogenes, ¿okay? Que si fuera humano, la vida que un ser humano da es una vida biológica, es una vida psicológica, pero la vida que da el Hijo de Dios, porque Él es Dios, Él es divino, es la palabra zoe. Y la palabra zoe que describe Juan 3:16, para que todo aquel que crea tenga vida eterna, no usa la palabra bios ni usa la palabra suje. Dice que Él da zoe, o sea, la vida de Dios, vida eterna, una vida que no es creada. Amén. Esa es la vida que Él da. Por eso el monogenes, que Él es unigénito, lo define a Él como un ser divino, un ser eterno, porque la vida que Él da es vida que viene de Dios, es vida eterna. Amén. Y el que tiene el Hijo tiene la vida y la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna ahora, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aquí se define claramente la divinidad de Cristo Jesús. Juan 10:10. En Él estaba la vida, o sea, el zoe. Y la zoe era la luz de los hombres. Si Él fuera un simple humano, un hombre común como Adán, o como el ser humano regular, mis hermanos, no se describiría
la palabra Zoe no se le adjuntaría a Él, porque Él es divino, por lo tanto Él da vida eterna. Esa es la definición. Ups. Vamos a ver acá. Creo que me pasé bastante por ahí arriba, hermano. Bien. No sé por qué me fui tan... A ver, hermana, no sé si lo podemos regresar más rápidamente ahí arriba. Ok. Bien. Ok, ya estamos ya casi terminando. Bases bíblicas sobre la divinidad del Espíritu Santo. Okay. Aquí los antitrinitarios. Okay. Tenemos que tener una respuesta clara también a esta, para evitar una disidencia. Escriban estos textos bíblicos que nos van a ayudar bastante. Ahora, y puse una nota aquí. La deidad del Espíritu Santo no es enseñada en términos más sutiles. ¿Ok? Puede ser inferida a partir de varias declaraciones bíblicas, ¿okay? Directas o indirectas también. Pero la personalidad del Espíritu Santo es divina y por lo tanto nosotros vamos a ver esas bases bíblicas también. Número 1, Él es co-creador. Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba en la creación presente con Dios el Padre, Dios el Hijo. Job 26:13, Él describe, su Espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Job 33:4, el Espíritu de Dios, ¿qué dijo? Me hizo, y el soplo del Omnipotente, ¿qué? Me dio vida. Ahí está, Él es co-creador con Dios. Él participa en la creación. Salmo 104:30, el salmista escribió, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Allí está otra vez la descripción del Espíritu Santo en relación a la creación. Y el único que creó en la palabra de Dios es Dios. Él es parte de la creación. Es omnipresente. Salmo 139, 7 al 11. Si Él fuese una fuerza, como lo describen algunos, una fuerza puede ser derramada, dicen ellos, no una persona. Mis hermanos, estos textos bíblicos aquí infieren que Él es una persona. Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de quién? De tu Espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Hablando del Espíritu Santo. Zacarías 4:6 nos dice que Él es omnipotente. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otro texto bíblico, Romanos 15:19, dice que con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, y de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Jesús. Es omnipotente. No hay un poder que pueda en contra de la persona del Espíritu Santo. Job 33:4, el Espíritu de Dios, ya lo leí ese, es omnisciente. Dice Isaías 40:13 al 14, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? O sea, un espíritu, esta persona, nadie le enseña. ¿Y quién le aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Él lo sabe todo, porque es una persona y es una persona divina también.
Es omnisciente, una vez más, Juan 14:26, y el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, aparte del Padre y aparte de mí, va a venir el Espíritu Santo, una persona, y Él os enseñará todas las cosas. Él enseña. ¿Una fuerza puede enseñar? De ninguna manera. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Dice todo lo que yo os he dicho. Allí está el todo conocimiento que tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, 10 al 11. Otro texto muy importante, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu. ¿De quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo conoce todo. El Espíritu Santo es eterno. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él es soberano. Él determina. Y cuando Él determina, eso es lo que se va a hacer. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo que Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, y subrayo, como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como el Espíritu Santo quiere. La persona divina del Espíritu Santo hace su voluntad, y su voluntad solamente también. Él es soberano. Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, dice, descendieron a Seleucia y ahí navegaron a Chipre. Pero ¿quién los envió? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo los envió. Entonces Jesús fue llevado. ¿Por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Jesús no cuestionó a la persona del Espíritu, sino que fue de acuerdo a la voluntad soberana del Espíritu. Es una persona que habla y que llama. Si fuese una fuerza, si fuese un poder, no haría estas siguientes funciones humanas. Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ahí viene el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién habla? ¿Y quién manda? El Espíritu Santo. Aquí está la persona del Espíritu Santo hablando. Es una persona que habla y llama. Hechos 8:29. Y el Espíritu, ¿qué le dijo a Felipe? Acércate y júntate a ese carro. Una fuerza no hace eso. Una fuerza no hace eso. Es una persona que ama. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor. ¿El amor de quién? Del Espíritu. ¿Una fuerza te ama? No, un ser humano, una persona, perdón, te ama. Y la persona del Espíritu Santo ama. Dice, y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. Es una persona que intercede. Romanos 8:26. Mira lo que hace cuando nosotros oramos. Y de igual manera el Espíritu, que dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjate lo que hace el Espíritu. Como abogado, el abogado te va a ayudar porque tú eres débil, ¿verdad que sí? Porque tú no puedes defenderte solo ante una acusación. Y aquí viene el Espíritu, ayuda a tu debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es un intercesor? Alguien que está abogando por ti, alguien que te está representando, alguien que está entre ti y la situación donde te encuentras. Esa es la tarea del Espíritu Santo, la tarea del Paracletos, o sea, del abogado, del consolador.
Esa es la persona del Espíritu Santo. Es una persona que clama. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es una persona que clama. Es una persona que se entristece. Efesios 4:30. Y no entristezcáis o contristáis. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Una vez más, si fuera una fuerza, ¿la pudieras entristecer? De ninguna manera. Vayan y entristezcan la luz esta noche, hermanos. ¿Saben? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Es una persona que se le puede mentir. Y porque Ananías le mintió al Espíritu Santo, ¿qué sucedió con él? Perdió su vida. Tú no puedes. ¿Le puedes mentir a una fuerza? Le puedes mentir a una persona. Hemos llegado entonces ya prácticamente al fin de la mayoría de los textos bíblicos que reafirman la divinidad, o sea, la Trinidad, la triunidad, la divinidad de Jesucristo y la divinidad del Espíritu Santo. Ha quedado claro, basado en la palabra de Dios, la comprensión de que en la Biblia se encuentra la triunidad o la Trinidad. Jesucristo como el Hijo de Dios, el ser divino. Y ha quedado claro que el Espíritu Santo también, su divinidad. ¿Ha quedado esto claro para nosotros, mis queridos hermanos, esta tarde? Gracias a Dios y gracias a su palabra, porque esta es la que nos va a ayudar. Y parte de la recomendación de la tesis doctoral fue de que nosotros debemos de dar estas clases. Ahora lo tienen ustedes. Predíquenlo, enséñenlo, enseñémoslo. Y demos ahora la prevención con la palabra de Dios. Amén. Para que cuando vengan estos momentos entonces de los antitrinitarios y etcétera, etcétera, nosotros podemos estar listos para una respuesta clara. El último paquete que ustedes tienen es este. Tómenlo por favor. Y ahorita entonces vamos a las 28 creencias adventistas o las 28 creencias fundamentales. Hermanos, quiero que quede bien claro. Necesitamos, para evitar una disidencia, y la tesis doctoral recomendó de que debemos de tener estas, creencias, tenerlas en las manos. Los hermanos tienen que estar al pendiente, y constantemente, al tanto de lo que la iglesia adventista enseña, lo que cree y enseña, todo basado en la palabra de Dios. Yo les conseguí y se los estoy compartiendo. Hay 3 estudios aquí. Véanlos por favor. El primero es el estudio de la deidad. ¿Ok? Y me gustaría que ustedes fuesen, especialmente por ejemplo, a la pregunta número 5. Organice las cualidades esenciales de Dios y su significado a través de sus nombres. ¿Ok? Ustedes pueden buscar los nombres de Dios para seguir profundizando en este tema y ver sus significados. También ustedes pueden ver, por ejemplo, la pregunta 9. La pregunta 9, ahí nos dice, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero hay muchos textos que confirman que existe un Dios triuno. Explica la pluralidad que existe entre la deidad y la relación que existe entre ellos. Y ahí están los versículos bíblicos para que ustedes los vayan llenando. La pregunta número 10, ¿de qué manera Cristo Jesús nos une con la deidad? Ahí están los versículos bíblicos. Vayan al otro estudio, es el estudio 3, Dios el Padre. Aquí también, mis hermanos, es un estudio, esto está basado en las 28 creencias y es un estudio que compara aquí, profundiza en los conceptos acerca del Padre,
cómo lo vemos en el Antiguo Testamento y cómo lo vemos en el Nuevo Testamento. Y el estudio número 4, Dios el Hijo, Dios el Hijo. Aquí esto también es un estudio que nos va a ayudar a nosotros verificar, ¿verdad? Dice, miren lo que dice aquí, y esto es la creencia que nosotros tenemos. Dios el Hijo eterno dice así, y si ustedes van al website de la Iglesia Adventista, ustedes van a ver las creencias. Dice, se encarnó en Jesucristo, por medio de Él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, por medio de Jesús, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es Dios verdadero y eterno, llegó también a ser verdaderamente hombre. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y estos dieron testimonios de que Él era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar. Resucitó de entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Mis hermanos, estos estudios los saqué de las 28 creencias. Hay una guía de estudio muy buena para poder utilizar en los estudios, los grupos pequeños, etcétera, etcétera. Y el otro estudio es Dios el Espíritu Santo. Ese es el último que les comparto allí. Y aquí está la formulación de nuestras creencias. Aquí está descrito. Y entonces aquí están los textos bíblicos que hablan acerca de Dios el Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, yo sé que hay usualmente un momento de preguntas y respuestas, pero me gustaría, si me pudieran ayudar algunos de los pastores presentes aquí, para pues respaldarme, ¿verdad? También con algunos de los colegas. Porque no, yo no tengo todas las respuestas. Me gustó mucho el estudio de este tema, que fue algo que pues por semanas he estado viniendo, estudiando, y mis hermanos, para mí fue una bendición, espero que para ustedes también. Amén, hermanos. Bien, a ver, colegas, Pastor Oscar, Pastor Torres, ¿dónde está? ¿Quién más está aquí entre nosotros los pastores? Pastor Yohalmo, no sé si está por aquí. Entonces, me gustaría, Pastor Jara, si es que está aquí todavía, ¿verdad? Si hay algunas de las preguntas que podamos contestar juntos, pues yo agradecería mucho que me pudieran acompañar. Allá viene el Pastor Jara y el Pastor Yohalmo también. Vengan acá, colegas, para que... Okay. Muy bien. ¿Hay algunas preguntas que hay aquí para los colegas y no a mí? Ya me cansé un poquito de hablar. Ok, vamos. Adelante, hermano. Sí, estoy un poco confundido en cuanto a que tú definiste la palabra unigénito o monógeno como que fue en Cristo, fue encarnado, engendrado por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿tú estás diciendo que Cristo es unigénito Hijo de Dios porque fue encarnado aquí y engendrado aquí por el Espíritu Santo? ¿O ya era unigénito de Dios antes de ser engendrado aquí? Y también va junto a la pregunta esta, si era Hijo de Dios antes de que el mundo fuera hecho, o hasta que después de que el mundo, ya que fue el plan de los tres, formar al mundo,
Entonces, hasta entonces fue percibido hijo de Dios o siempre fue el Hijo de Dios. ¿Alguno de los colegas quiere dar respuesta? ¿Sí? ¿Bien? Oscar. Buena pregunta, hermano. Y la verdad es que la palabra de Dios no nos aclara muchas cosas. Hubo un teólogo que escribió 14 volúmenes sobre el Espíritu Santo, llamado Karl Rahner. Y al final de cuentas, Karl Rahner concluyó, decimos algo no porque lo sepamos, sino porque tenemos que decir algo porque la palabra de Dios nos dice. Hay muchas cosas que no entendemos, no comprendemos. Y la verdad de las cosas es de que en estos asuntos de cuánto tiempo Jesús fue considerado el Hijo, si ya bien sea previo a su venida aquí a la tierra, si es que tenía otro tipo de término, la verdad es que la Biblia no lo menciona, no lo menciona. Y yo pudiera especular que posiblemente ese término se utilizó por toda la eternidad y lo cual no habría ningún problema con eso. Ahora, si es un término que se utilizó para nuestra comprensión como seres humanos y poder decir fue un término a favor de nosotros, no a favor de Dios, entonces ahora como seres humanos nosotros podemos tener una idea a qué se estaba refiriendo Dios a esa situación. Ahora, que si fue un término a beneficio de Dios o un término a beneficio de nosotros, no lo sabemos. Pero yo creo de que Dios estaba refiriendo a ese término de manera que nosotros pudiéramos comprender qué era lo que Él estaba diciendo. De lo contrario, simplemente no pudiéramos hacerlo. Así de que es una buena pregunta, una respuesta final, yo creo que la vamos a conseguir cuando Cristo Jesús nos explique toda esta situación. Amén. Amén. Sí. Hermano Zavala, su pregunta es muy interesante y muy buena. Y tenemos que pensar o que reflexionar y aceptar el hecho de que la Biblia fue dada por Dios, el Espíritu Santo, a través de seres humanos. La Biblia utiliza el lenguaje humano. No hay otra manera como Dios pudo haber comunicado su revelación, incluyendo la naturaleza de Cristo y del Espíritu Santo y de Dios el Padre, en lenguaje divino. Nadie podría ni siquiera entender un poquito. Así que lo que está en la Biblia es el mejor esfuerzo humano para colocar en palabras y lenguaje humano la revelación divina. No nos olvidemos de eso. En otras palabras, hay misterio. Conocemos muy poquito en cuanto a Dios. No podemos explicar a Dios. No podemos explicar a Dios Padre, no podemos explicar a Dios Espíritu Santo, no podemos explicar a Dios Hijo. Hacemos como pastores, como teólogos, como estudiantes, lo mejor que podemos para comprender lo que Dios ha elegido revelarnos. De paso, familia y hermanos preciosos, esto es cierto en todas las áreas teológicas. Esto es cierto en profecía, esto es cierto en la naturaleza del hombre, esto es cierto en la naturaleza de Cristo, esto es cierto en la naturaleza del Espíritu Santo. Luchamos por entender lo que Dios ha elegido revelarnos
como seres humanos y como iglesia. Pero hay una infinidad de cosas, de entendimiento, de revelación que Dios no nos ha dado. Yo no sé si usted ha leído, hermano Zavala, pero la hermana de White dice, un buen ejemplo es el amor de Dios. No lo entendemos. Yo no puedo explicar completamente ante ustedes teológicamente Juan 3:16. No hay filosofía humana para poder explicar el amor de Dios. Hacemos lo mejor que podemos para comprender lo que Dios ha elegido revelarnos. En otras palabras, es un misterio. Es un misterio. Ahora, ¿qué hacemos con el misterio? Eso quizás sea una buena pregunta. ¿Qué hacemos con el misterio desde el punto de vista de la presencia de Dios o del conocimiento del Espíritu Santo, de Dios Padre e Hijo? ¿Qué hacemos con ese misterio? Como seres humanos y como estudiosos tenemos que ser humildes y someternos a Dios y creer y aceptar. ¿Cuál es el texto? Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas pertenecen y las no reveladas pertenecen solamente a Dios. En otras palabras, no pretendamos yo no intento explicar completamente a Dios ni la naturaleza de Jesús. Me parece a mí que la terminología usada, el monogenes, se refiere en la Biblia a un ser único. Pero ¿cuándo se empezó a usar ese término? Si en la eternidad, si en la creación, si un poquito después de la creación, yo no sé. Ni creo que nadie sepa. Yo creo que fue el intento humano para entender la revelación divina y decirnos, Jesús es único, es diferente a todo. Por eso en el libro de Apocalipsis es digno, Apocalipsis 4 y 5, es digno de abrir el libro porque es 100% Dios y 100% hombre. Exactamente cómo es 100% Dios y 100% hombre, yo no puedo explicarlo. Y como dijo el pastor Pereda, hay gente que ha escrito volúmenes sobre el asunto, pero cuando uno lee todo ese asunto todavía no queda claro. Yo quiero darles un resource, ¿cómo se llama? Una fuente que quizás pueda ayudar si usted, hermano Zavala, quiere ahondar un poco más en el tema. Es por un grupo de eruditos de Andrews University que escribieron una serie de libros sobre el desarrollo teológico de Jesús. Del conocimiento o la revelación de Cristo, su naturaleza. Y fue dirigida por Jerry Moskala, quien es el decano del Seminario Adventista Andrews University. Él y sus colegas escribieron este libro y ellos concluyen de que lo que les he dicho, de que hacemos lo mejor para explicar y para entender lo que Dios ha elegido revelar en cuanto a Jesucristo. Y ellos terminan la conclusión de todo ese libro citando lo que le dijo el ángel a la Virgen María. Y yo voy a parafrasear porque estoy cansado y es sábado de tarde. pero creo que parafraseando, el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Y concluye este grupo de eruditos, dejémoslo ahí. Es santo, es un ser santo. Y nació de una virgen y fue engendrado por el Espíritu Santo. Y más de ahí, o sea, no es sabio ir más allá de lo que Dios ha revelado. Entendemos lo poquito que Él ha revelado parcialmente. Y por la eternidad, cuando vayamos al cielo, seguiremos aprendiendo de nuestro lindo y precioso Jesucristo. El tema de la naturaleza de Jesús ha sido
tema de discusión por siglos. Han habido guerras sobre el tema, gente ha muerto por este tema, por definirse de un lado o del otro, y por supuesto ya lleva esta discusión siglos. Y yo quiero, sin querer caer en lo negativo, quiero pensar que vendrá el Señor y todavía no habremos definido esta situación. Ahora, habiendo dicho eso, es fundamental entender, de paso, aún dentro de nosotros como adventistas, todavía no hay un consenso definido sobre el tema. Por lo que ya los colegas mencionaron, es una situación que nuestra mente finita no logra, ¿no es cierto?, comprender a cabalidad los misterios de Dios. Porque si Dios pudiese ser explicado, entonces deja de ser Dios. ¿Correcto? Si Él pudiera ser explicado, ya no es Dios. Muy bien, habiendo dicho eso, tal vez encapsular alguna respuesta para el hermano Zavala. Jesús, usando el término que utilizó el pastor Acosta y que usa Pablo en la Biblia, monogenes, único en su clase. Ese término es para definir sola y únicamente a Jesús. Porque Jesús, un misterio para nuestra mente, es 100% Dios y 100% hombre. Él no era apariencia de Dios, Él se encarnó, se humanó, se hizo uno idéntico a usted y a mí. Y el misterio es que Él nunca dejó de ser Dios mientras era 100% hombre. Es único en su clase. Y gloria a Dios por eso, porque solamente uno como Jesús podía tener las credenciales para salvarnos a nosotros. Solamente así. No hay otra forma de hacerlo. El único que podía satisfacer la justicia divina era Dios. Y por eso Él lo hizo. Pero Él no dejó de ser Dios cuando caminaba por los senderos polvorientos de Palestina con aquellas sandalias desgastadas y rotas. Era Dios encarnado. Ahora, por eso en el consejo divino tuvo que ser así. Que Él no abandonara su postura o su naturaleza, tal vez más apropiado, de Dios cuando vino a esta tierra. El que murió en la cruz fue la humanidad, el cuerpo humano de Jesús. Pero al mismo tiempo era Dios. Y ese Salvador, como dice el doctor Dupertuis, ese Salvador era el que nos convenía a nosotros. ¿Verdad? 100% de eso. Y hay algo que me llama también la atención en temas relacionados con citas de la sierva del Señor, que cuando Él entró en esa condición 100% hombre y 100% Dios, adoptó esa, llamémosle para comprenderlo nomás, esa doble naturaleza, la adoptó y la adoptó por toda la eternidad. Porque cuando Él ascendió al Padre, no dejó de ser hombre, humano. Entonces, en el cielo hay alguien semejante a usted. Gloria a Dios. Hay alguien
Hay un hermano nuestro en el cielo que nos comprende en nuestras debilidades, en nuestros temores, en nuestras tentaciones, en nuestras enfermedades, en nuestros dolores. Hay alguien en el cielo que me entiende a mí cuando yo ando arrastrando la chancleta. Él me entiende, porque cuando Él ascendió no abandonó su condición de 100% hombre. Así es que es tan grande el amor de Jesús por usted y por mí, que por toda la eternidad seguirá siendo 100% Dios y 100% hombre. Ahora, todavía no le respondemos la pregunta al hermano Zavala, ¿verdad? ¿En qué momento deja él o adopta él esta condición o este título de hijo de Dios? No debemos de olvidar que hubo un punto antes, en la eternidad pasada, que él no era hijo de Dios. Él siempre ha sido, ¿qué? Dios. Siempre. Juan 1:1 es un buen texto, ¿verdad?, para explicarlo. Entonces, entonces Jesús no tiene principio. Creo que fue la hermana ya que mencionó el alfa y el omega. Es decir, nunca hubo un tiempo cuando Jesús no existió. Nunca hubo un tiempo cuando Él no existió. Ahora, sí hay un tiempo cuando se somete, se sujeta y adopta nuestra naturaleza. Y me gusta usar el término en el estado de su carne. Es cuando Jesús, ¿verdad?, dice: Padre, ¿por qué me has...? Es en el estado de su carne que Él reconoce, ¿verdad?, y su sujeción al Padre, su dependencia del Padre. Y aquí es donde ya los colegas que precedieron lo han dicho apropiadamente. No podremos jamás comprender a cabalidad cómo es que esto sucedió. Que Él en el estado de su carne participó de la sujeción al Padre, pero al mismo tiempo era igual que el Padre. Ahí está el tiempo, de espera que usted y yo tenemos que tener, porque Él, el Maestro, Él mismo nos va a explicar y entonces lo vamos a entender. Pero por ahora nos conviene a usted y a mí entender estos conceptos generales enseñados por la Biblia. Que Jesús es monogenes, es 100% Dios, 100% hombre, se sometió a la condición de hijo, se sujetó al Padre para poder venir y estar aquí, adoptar un cuerpo similar al suyo, similar al mío, y se hizo hombre para poder morir. Esa es la realidad. Se hizo hombre para poder morir. Adoptó un cuerpo como el nuestro para que lo pudieran crucificar en el Calvario. Porque como Dios, Él es espíritu, no hubiese podido ser crucificado. Pero Él adoptó eso. Entonces, hermano Zavala, fue ya en el estado de su carne que Él se sujetó y llegó a ser el Hijo de Dios. No. Hay una declaración, hay un par de declaraciones que el pastor, quiero reafirmar, continuar con lo que él dijo en su estado de hombre. Jesús dijo en Juan 17:5, apúntenlo por favor, si queremos tener una ventana de cómo era su relación antes de Él venir aquí a la tierra, Juan 17:5 es una evidencia muy clara. Haciendo Él la oración sacerdotal, Él dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo que
fuese. Eso nos da una ventana de relación que Él tenía con su Padre. Antes de que el mundo, ¿qué? Fuese. Entonces, allí nosotros podemos ver cómo Él se expresa en su relación. Era una relación de amor entre ellos dos. ¿Que estaba encarnado? Todavía no. Ahora, hay otro texto bíblico muy interesante que nos dice, alguien lo citó, ¿verdad? Apocalipsis 1:11, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Pero hay 3 veces que Jesús es declarado Hijo de Dios en su estado carnal, o sea, en su ¿cómo? Estado humano. La primera fue cuando el ángel, ¿verdad?, le dijo a María, el ser santo que será engendrado, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, allí Él fue reafirmado, ¿verdad? Y se escucha: este es mi Hijo, ¿qué? Amado. Y Romanos capítulo, este es un versículo que quiero que lo puedan tener. Romanos capítulo 1, versículo, Romanos capítulo, 1, versículo 4. Dice: y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue resucitado, dice el apóstol Pablo que Él fue declarado también Hijo de ¿qué? Hijo de Dios. En su estado de encarnación, cuando Él se encarnó, ¿verdad?, siendo Dios y encarnado en un cuerpo que era sin pecado, antes que naciese, se dijo que Él era, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Cuando Él se iba a bautizar, también: este es mi Hijo amado. Y el apóstol Pablo dice que Él fue declarado Hijo también por su resurrección. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la divinidad que Él profesó, que Él había venido del Padre, que Él era antes que Abraham, que Él había existido y subsistido antes, pero ahora, como ya lo dijo el pastor Yojalmo, en su estado de encarnación, su estado humano, la aseveración, recuerden que Él tiene que desmentir, ¿sí?, a Satanás de la acusación. Él, diciendo que Él era el Hijo de Dios, que Él es Dios encarnado, mis hermanos, por su nacimiento, que fue monógenes único, allí sabemos que Él es divino, que Él es el Hijo de Dios. Amén. Por su bautismo, sin Él haber pecado, mis hermanos, y el Padre reafirma para el ser humano que lo comprenda: este es mi Hijo, este es mi Hijo, este es el ser divino que ha venido. Él es Dios, está entre ustedes, para que lo entienda la humanidad una vez más en su bautismo, tomando nuestro lugar. Solamente un ser divino pudo haber sido allí mismo. Específicamente Dios tiene que declarar, declarar para dejar claro: este es el Hijo de Dios, este es divino. Y en su resurrección el apóstol Pablo dice: hey, si en el nacimiento fue Hijo de Dios, si en su bautismo fue Hijo de Dios, pues ahora más en su resurrección Él es el Hijo de Dios. Es declarado para que nosotros, la humanidad, no quede duda que Él es monógenes,
que Él es único, que no hay nadie como Él. 100% hombre, sin pecado, y 100% Dios. El título, Hijo de Dios, para que lo comprendamos, la humanidad en sus acciones de nacer, tomar nuestro lugar como sustituto y resucitar con su propia vida por medio del Espíritu Santo, solamente un ser divino. La declaración no es para que se librara él de la duda, no. La declaración es para que el ser humano no tuviera duda de que él es monogenes, el unigénito Hijo de Dios. Amén. Quiero terminar con esto. Y dice de la siguiente manera, es un versículo precioso. Vamos a leerlos todos, por favor. Y el apóstol Pablo lo escribió en 1 Timoteo 3:16. Léanlo, abran la palabra de Dios todos. 1 Timoteo 3:16. Vamos a leerlo y con esto tenemos la oración final. A lo menos que haya un comentario más. Dice, 1 Timoteo 3:16, ¿lo tenemos todos? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, del amor. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Grande es el misterio. Lo que sabemos es suficiente para nuestra salvación. Una experiencia que tuve en mi vida me ayuda a entender un poquito este tema, de que es más un título de relación que de orden. Relación que existía en la carne humana entre Jesús y Dios el Padre. Me encontraba llegando con un grupo de laicos al país de Bolivia, a Santa Cruz, Bolivia, y cuando nos tocó pasar por inmigración, conmigo iba el hermano Juan Lozoya, un hermano que tiene cerca de unos 80 años, digamos, él y yo le entrego los pasaportes y documentos a la persona que estaba ahí sentada, y le pregunta a él al hermano Lozoya, ¿este es su hijo? ¿Usted es el padre? Dice, no, yo soy el hijo y él es el padre. ¿Por qué decía que yo era el padre cuando me lleva casi el doble de mi edad, hermano? Porque yo tengo como 25 años. ¿Por qué decía que yo era el padre y él era el hijo? No, porque yo estaba encargado del grupo. Yo estaba encargado del grupo. Y yo estaba encargado especialmente de él. Y en el viaje que nosotros llevábamos, básicamente él era el hijo y yo era el padre. Un asunto de relación, no asunto de orden. Porque en orden, él sería el padre y yo el hijo. Y creo que lo mismo ocurrió en esta tierra con Dios el Padre y Dios, lo que llamamos el Hijo, Jesucristo. Fue un asunto de relación, un título de relación, no tanto de orden, no tanto indicando quién era mayor o quién era inferior, sino en la relación que existía entre ambos y al mismo tiempo, como ya se ha mencionado, una forma creo que práctica para que en nuestra pobre e infeliz y diminutamente humana pudiéramos entender este gran misterio que en el cielo tendremos una completa comprensión. Pastor. Perdón, quisiera yo abordar algo. Gracias, hermano Zavala, por esta pregunta, y esa pregunta es para mí y sinceramente yo no lo entiendo. Pero ayúdame un poquito a ponerlos en orden. Nosotros traemos raíces que son judías. Nuestra religión es judía.
Dice que la salvación viene a través de los judíos. Y es muy importante lo que nos dice, dice, oye Israel. ¿Qué dice, hermanos? Jehová, ¿qué dice? Uno es. Y cuando dice eso, a través de toda la historia del hilo dice que la palabra de Dios siempre ha existido. Hagamos al hombre, decidamos algunas cosas en la creación. Y no lo entendieron por mucho tiempo. Si lo entendieron, quedaron callados. Y nos llegamos al Nuevo Testamento cuando Dios encuentra a un hombre llamado Pablo. Y recuerdan que Pablo era una educación estrictamente judía. A tal manera que cuando tuvo un encuentro con él, entendió algunos conceptos y muchos más no. Y cuando él dijo lo siguiente, en el libro de Filipenses, haya pues en vosotros, ¿qué dice, hermanos? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando él llega a tal manera a tomar una decisión. ¿Cuándo lo hizo? Y esa es una parte que dice su palabra, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, por lo tanto, para mí yo no lo voy a poder entender, pero hubo un momento en el tiempo en que esto se llevó a cabo y dice que entonces Jesús tomó esa decisión. La palabra de Dios dice, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso cuando escribe también el apóstol Juan, de unas raíces estrictamente también judías, él escribe, hermanos, diciendo lo siguiente, él es el principio, dice, y es el fin. Una revelación que Dios mismo le dio. Ahora bien, entonces, volviendo al tema, hermanos, oye Israel, Jehová, uno es. No podré entender yo, Padre, Hijo, y a veces hemos entrado con algunas personas, dicen, pero dime quién es, quién, cuando yo llegue al cielo, dice, ¿a quién voy a ver? Y veré a este, veré a esto, veré al otro. Una vez más, lo que yo quiero estar seguro, hermanos, es estar allí. Y cuando esté ahí, dice la palabra de Dios, perdón, dice el Espíritu de profecía, que entonces voy a ir poco a poco y toda la eternidad seguiré aprendiendo. Como dice aquí el pastor, si lo entendemos a Dios, para mí entonces ya no es. Pero gracias a Dios por las preguntas tan hermosas que tenemos con nosotros y sigamos en esa parte. Por otro lado, termino diciendo, mis hermanos, dijo Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú escondiste estas cosas, dice, de las gentes sabias de los hombres. Y toda esa sabiduría se la dices ¿a quién? A los niños. Gloria a Dios por los niños y que sigamos aprendiendo y que no dejemos de ser niños para seguir preguntando. Gracias, hermano Zavala. Vamos a ir terminando ya nuestras preguntas. Entonces, sé que hay varias y al que quiera hablar con alguno de los pastores, por favor, acérquese. Veo que hay varias preguntas. Damos chance para una más, quizá. Vamos a ver. Pónganosla fácil, por favor. Porque digo que mis ojos andan mal. Está en Salmo 69, donde está diciendo está en Salmo 69. ¿Quieren alguien leerlo, por favor? Porque mis ojos ahorita están todos nublados, pero está en Salmo 69, del 7 al 8, donde está, a ver si puedo. Sí. ¿Cuál es la pregunta, hermano? No, quiero decir que nuestro Señor Jesucristo desde ya proféticamente él sabía a lo que venía. Oh, ok. ¿Qué número? Aquí está. Porque por amor a ti, de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. No más. Okay. Delante de ti están todos mis adversarios. ¿Verdad? Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Ya estaba proféticamente que también él iba a sufrir. Exacto. Y vino a sufrir por nosotros. Y gloria a Dios que estamos aquí, hermanos, Amén. para glorificar su santo nombre. Es un salmo mesiánico, exactamente. Hermoso, porque ya fue profetizado y él sabía lo que venía. Exactamente. A morir por nosotros. Y Dios me lo bendiga. Gracias, hermana. Muy bonito texto bíblico para reafirmar la divinidad de Cristo. Sí, Pastor Acosta, usted nos presentó a varios personajes, que cada uno de ellos venía, por ejemplo, de diferentes creencias, prácticas.
y luego entonces poco a poco se fueron ajustando de tal manera de cómo lo hicieron los pioneros y cómo pasó el chasco también incluso, que después entendieron más a través de la oración, a través del ayuno, en fin. Pero el Espíritu de Profecía dice que la luz del Evangelio es como la luz de la aurora que cada día va en aumento hasta que el día es perfecto. Por ejemplo, la Iglesia Adventista, y gracias a Dios por ello también, podemos entender muchas de las profecías que otros no las entienden, ni las quieren estudiar. Entendemos ya el libro de Daniel, bastante. Podemos entender un poco del libro del Apocalipsis, pero la pregunta es esta. ¿Esperamos más luz, que con el tiempo Dios nos va a ir revelando más luz, hasta que el día es perfecto, como dice la Biblia? Esa es la pregunta. Pastor. La respuesta es sí, hermano Uden, y particularmente en el libro de Apocalipsis hay varias ventanitas abiertas para esa respuesta enfática a su pregunta. Vamos a recibir más luz. Todavía, una vez más, el Señor ha elegido no revelarnos todo. El libro de Apocalipsis capítulo 10 dice que los 7 truenos hablaron y Juan corrió a escribir y el ángel le dijo: no lo escribas, no lo escribas. Entonces hay algo que Dios le reveló a Juan y Dios mismo le prohibió que lo escribiera para la iglesia. Entonces ese es un ejemplo del hecho de que Dios no ha revelado todo a su pueblo todavía. La hermana de Juairi, ustedes lo saben, la Biblia es evidente de eso. Cuando usted estudia el Génesis y va avanzando, la revelación es progresiva. ¿La revelación es cómo, mis hermanos? Es progresiva en 2 niveles. La revelación es progresiva en el entendimiento humano de lo revelado ya. Y la revelación es progresiva en lo que Dios ha revelado. Otro ejemplo, si me permiten intentar de compartir, el libro de Daniel, capítulo 12, Dios le reveló algo a Daniel y Daniel seguía preguntando más y el Señor le dijo a Daniel: sella las palabras y cierra el libro, porque esto es para el tiempo del fin. Y cuando tú haces exégesis en eso y vas al Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que Dios revela en el Nuevo Testamento, particularmente una vez más en la persona de Cristo, y el libro de Apocalipsis y Hebreos, todavía más de lo que había revelado a los habitantes de la tierra y del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿No? Una vez más, la revelación es progresiva. Y nosotros como pueblo adventista tenemos la enorme bendición, en mi humilde opinión, de haber recibido quizás la más amplia revelación que Dios ha dado a cualquier religión o cualquier grupo religioso. Y yo digo gloria al Señor, porque Dios en su misericordia ha dado a este movimiento profético mundial que Él eligió llamar Adventistas del Séptimo Día, tremenda cantidad de luz, de comprensión de lo que Dios ha revelado. Entonces, sí, Señor, viene más. Si me permite regresar al libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que no sabemos, ¿verdad? Particularmente el capítulo 17, ¿verdad? Menciona 10 reinos. ¿Quiénes son esos 10 reinos? Todavía no sabemos. Exactamente cuándo va a venir Jesús, no sabemos. Pero a manera que vayan avanzando el tiempo, el Señor va a continuar revelando a su pueblo más de sí mismo. Más de sí mismo. Ahora, ¿me permiten decir algo aquí entre familia? Yo creo muy importante, mucho más importante, de tratar de descifrar los misterios de la Biblia, o sea, lo que Dios no ha revelado. Y yo ruego a Dios que me dé su
su presencia y que el Espíritu Santo me impacte y que me ayude a vivir lo que ya Dios ha revelado. Y no preocuparme tanto por aquello de lo cual Dios todavía no ha revelado. Es más, yo no sé, no recuerdo exactamente dónde dice la hermana de White y la Biblia, pero recuerdo haber escuchado y leído que cuando yo empiece a practicar lo que ya ha revelado el Señor me da más luz. Amén. Quiero concordar con el pastor Jara. Yo también pienso que la luz o la revelación es progresiva. O sea, Dios todavía tiene cosas que va a revelar a su pueblo. Y siempre lo revela en respuesta a una necesidad del pueblo. No es simplemente por dar más conocimiento. Siempre es en respuesta a una necesidad. Ahora, ¿cómo saber que esa nueva luz es correcta o proviene de Dios? ¿Es verídica, es genuina? ¿Cómo saberlo? Tiene que estar en armonía con lo ya revelado. Cuando usted escuche por ahí, que el Señor me dio una nueva luz, vamos a ver si es cierto que concuerda con lo que ya se dijo. Si algún factor, alguna cosa, un aspecto de esa supuesta nueva luz no armoniza con la revelación ya escrita, tiene que ser descartado. Por ahí y por acá, mire, no ha sido la primera ni será la última vez que hay personas que salen que dicen, Dios me ha dado una nueva luz. ¿Cuál debe ser la actitud suya y mía? No cerremos la puerta, no diga, no, esta señora comió mucho y soñó. Vamos a someterlo a la prueba. Si pasa la prueba, es otra cosa. Pero si contradice la revelación escrita, ya no puede ser una revelación que viene del Señor. Ahora, habiendo dicho esto, hay muchos principios a seguir, pero para mí el más importante es ese. ¿Verdad? Escrito está. Si está conforme a la palabra, merece toda la consideración. Si no está conforme a la palabra, no podemos aceptarlo como una nueva luz que procede del Señor. Ahora, esto le pone a usted y a mí en una situación de desafío. Y es que necesitamos, como el profeta Daniel, aquí va, recuerdo las palabras de Daniel, dice el profeta Daniel, propuse en mi corazón, ahí ese asunto del corazón, necesitamos proponer en el corazón conocer más a Dios. Esa vida así cristiana, la práctica de una vida cristiana medio descuidada, usted sabe, indiferente, que nos alimentamos solo con el sermón que el pastor nos da el sábado de mañana y en la semana se nos olvida a usted y a mí profundizar en la palabra. No vamos a avanzar mucho así, Tenemos que tomar esta situación con la seriedad que esto merece. Y usted tiene que entrar en la recámara con Dios a solas, usted, Dios y la Biblia y el Espíritu Santo. Como los bereanos. ¿Qué hacían los bereanos? Escudriñaban para ver si estas cosas eran así. Entonces usted y yo, metámonos a la palabra. El tema que se presentó hoy que también lo tuvimos en las preguntas anteriores sobre la naturaleza de Cristo. Hermanos, todo esto requiere dedicación, entrega, oración, búsqueda, excavar más profundo, ¿verdad? Hasta que podamos, ¿verdad? Pero si usted no lo propone en su corazón, no va a haber mucha revelación. No sé qué sigue, pastor, si cerramos ya. Bueno, muy bien. 2 o 3 anuncios. Aquí el pastor Jara uno y otro más. Quiero subrayar lo que anuncié al principio. Esta es la última clase de este intensivo.
La próxima reunión va a ser aquí mismo el 22 de febrero del 2020 y va a ser para la graduación. ¿A qué horas, hermanita? 3 de la tarde. Ustedes van a venir bien bonitos, así como son, ¿va? Vienen con su toga, bien preparaditos para marchar. La ceremonia va a ser aquí, el banquete va a ser atrás. Ahora, yo necesito que usted me haga un gran favor y hable con su pastor hoy, esta misma noche. Mándele un texto para que quede todo por escrito. Dígale, pastor, yo voy a marchar y me voy a graduar. Colóqueme en la lista, por favor, porque yo trabajo a través de los pastores. Y entonces le vamos a tener en la lista y mi esposa le va a hacer a ustedes un certificado bien padre, bien bonito, para que lo tenga como recuerdo, ¿ok? Muy importante, porque si usted quiere marchar y graduarse, pero no nos deja saber, pues nosotros estamos allí en las penumbras. Así que déjenos saber, por favor, esta misma semana, que ya estamos trabajando en ese asunto. Número 2, el siguiente diplomado va a ser sobre salud. Esta es otra área, hablando de revelación, que Dios ha revelado tremendamente, la revelación más luciente en el mundo ha sido dada a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en cuanto a la salud. Así que vamos a traer los mejores expertos en el mundo, incluyendo Loma Linda University, para que nos enseñen sobre los problemas de salud que tenemos que enfrentar tú y yo aquí y ahora. Así que anótese con su pastor también, por favor. Vamos a entregar un volantito el día de la graduación. Que Dios les bendiga. Vaya con Dios, que Dios está contigo. Muy bien. El de salud empezará siempre el cuarto sábado del mes de marzo. Muy buena pregunta.